Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. El primer ministro de Portugal, que se llama Montenegro, va a dejar de serlo. Ha perdido una moción de confianza a la que se había sometido en el Parlamento por un caso de corrupción. Un caso de corrupción que consiste básicamente en que las empresas familiares de la familia Montenegro habían recibido algunas ayudas siendo gubernamentales, siendo él primer ministro. Y entonces esto a la gente le ha parecido en Portugal absolutamente infumable. Esto no puede ser, que un primer ministro reciba de las empresas de su familia ayudas públicas, pues no puede ser, y por tanto va a dejar el... No se ría, si tú estás pensando lo mismo que yo. ¿Está usted pensando lo mismo que yo? En España tenemos a la esposa del presidente del gobierno formalmente investigada por... ya no sé exactamente cuántos delitos. Tenemos al fiscal general del Estado investigado, perdón, ante el Supremo, imputado ante el Supremo por destrucción de pruebas. Tenemos a los dos sucesivos números 2 del presidente del gobierno del Partido Socialista metidos en cosas tan asombrosas como el pago con cargo al erario público de sus prostitutas. Tenemos todo eso que tenemos ahora mismo en España y aquí no dimite nadie. Aquí van a hacer que dimita a Abascal, a lo mejor, pero poco más. Bueno, me parece que ahora la pena sentar donde estamos, ¿no? Al final, todo lo que tiene el asunto de la corrupción, con lo complejos que están siendo todos los casos ahora mismo en curso, es que inevitablemente nos marean a todos. A nosotros, evidentemente, también, y cuanto más sigues la actualidad, peor, ¿no? Pero todo lo que se ha ido dibujando desde el principio, ¿se acuerda usted? Con el asunto de las mascarillas, que poco a poco ha ido creciendo, engordando, enrevesándose todo el asunto, nos está arrojando muy claramente la imagen de que España está gobernada por una banda de chorizos. No hay otro nombre, porque todo lo que va apareciendo, que por cierto vincula permanentemente a gente de muy alta responsabilidad en el gobierno, es que no tiene otro nombre. Como usted sabe, toda la atención está puesta ahora, porque es lo más voluminoso, en el asunto de los hidrocarburos. Y ahí lo que aparece es pringaos, porque tuvieron que dar licencias a sabiendas de que eran irregulares varios ministerios. Empezando por ese ministerio que a usted le persigue sin pausa cada trimestre por el IVA, pero que al parecer con esta gente pues nunca le llamó la atención. Ese mismo ministerio cuyo jefe de gabinete se reunió con Aldama para ver si le hacían un favorcito con una deuda de Hacienda pendiente, igual que usted y a mí, ¿verdad?, con cada trimestre de IVA. Ese gobierno. Repito, el primer ministro de Portugal, el señor Montenegro, ha tenido que dimitir porque al parecer 3 empresas del grupo familiar habían recibido ayudas públicas. Portugal, ¿cómo te queremos? Muchas cosas que contar hoy, vamos a ir por partes, se las voy anunciando en titulares y luego empezamos, como en una carnicería, a despiezar. Son estos. Bueno, vamos a empezar por la cosa, lo de Ucrania es muy importante, es decir, en este momento lo que hay es una partida. Una partida que está en juego en este momento, hay un montón de gente haciendo propaganda en un sentido o en otro, juzgando cada movimiento como si fuera la resolución final. No es verdad, estamos en una partida, insisto, lo decimos siempre, la última, el alto el fuego que ha aceptado Ucrania. Vamos a tratar de ofrecer una guía para entenderla, para entender lo que está pasando y para que se vea que esto es un proceso y ya veremos cómo acaba al final. En España lo más importante que ha pasado ha sido sin ninguna duda lo de Salt, en Gerona. ¿Por qué? Pues mire, es que es la imagen misma de un Estado fallido. O sea, va una horda de inmigrantes, perdóneme, es así, ¿verdad?, musulmanes, y incendia la ciudad, asalta una comisaría. ¿Y sabe usted qué es lo peor? Que hoy el Ayuntamiento de Salt ha dicho que efectivamente le van a dar una casa, aunque no reúna los requisitos, al imán musulmán cuyo desahucio que estaba de ocupa, bueno, había provocado todo esto. O sea, es terrorífico. Vamos a ver lo que está pasando, vamos a hablar con gente allí en Salt, vamos a recordar cuáles han sido los pasos fundamentales de esta quiebra absoluta de la legalidad de un Estado. ¿Sabe usted que estamos en pleno rearme o así?
Sánchez ha ido por el procedimiento de escuchitas en Moncloa, ¿y por qué no va al Congreso a contarlo? Es que esto es la pregunta que nos estamos haciendo desde el principio, es decir, tienes que sumergir a tu país en un programa de rearme masivo a nivel europeo y tú pues no vas a contarlo y vas reuniendo a uno, a otro, escuchitas ya digo, para contar que, pues mira, hoy Sánchez se iba a Finlandia, se ha ido a una sauna, no es una broma, se ha ido a una sauna, pero además de eso, el objetivo era conseguir convencer a los finlandeses para que Bruselas, en lugar de financiar el gasto de guerra, es gasto de guerra, no es de seguridad, es de guerra, bueno, con créditos, lo hiciera con transferencias directas. ¿Para qué? Pues para no tener que reducir gasto público. Y el finlandés le ha dicho que no. No sé cómo lo va a hacer ahora Sánchez con sus socios. Como tenemos poco en España, llega la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha decidido que hay que prohibir más cosas. ¿Qué es lo que hay que prohibir ahora? El consumo de alcohol en lugares donde haya muchos niños cerca. Bodas, bautizos, comuniones, ya sabe usted. O sea, es asombroso. Vamos a ver, señora Mónica, hace muchos años el genio europeo inventó una cosa que se llama petaca. De tal forma que tú estás en cualquier sitio con niños o no y no hace falta que te pidas una botella de whisky en la barra, sacas la petaca y andando. Aparte de que los hay que lo hacen en tazón de café con leche. ¿De qué es? ¿De qué se trata? Se trata de prohibir, de la presión permanente sobre la nuca del ciudadano. Qué hartitos de verdad estamos de esta gente. Y luego vamos a empezar por la cuestión de la corrupción. Lo que está pasando en España no tiene nombre, solo la connivencia general de los poderes financieros, mediáticos, etcétera, puede explicar, y del separatismo, claro, puede explicar que España esté como está. Vamos a ver cómo está el asunto. Vamos a hacer, igual que con lo de la guerra de Ucrania, aquí también, minuto y resultado, procesos abiertos de corrupción, porque ya nos hemos hecho todos un lío. ¿Qué pasa con las mascarillas, con el tema del petróleo, con la cátedra de Begoña, con las escorts de Ábalos y compañía? El fiscal, ¿qué hace? Bueno, todo eso, y lo veremos con alguien que está personado como acusación popular prácticamente en todas estas causas y otras que me dejo, que es Vox. Y la persona por la que pasan todos los papeles de todas estas causas es Marta Castro. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues no, sinceramente no sé por dónde empezar, porque hacer un minuto y resultado de esto que empezó, bueno, en realidad fue con las mascarillas todo, ¿no? Y a partir de ahí... Efectivamente, la punta del iceberg fue, nada, una pequeña desvío en una contratación y la UCO se puso a investigar. Lo que salió fue los contratos del 2020, 4 años más tarde. Aquí siempre quiero recordar que ya nosotros empezamos a analizar los contratos de aquellas empresas chinas con domicilios en Sant Cugat del Vallès, que tenían también 3.000 euros de capital social, que resulta que no tenían experiencia en ninguna contratación. Y que de repente se forran con una cosa de estas. Hacen contratos de más de 15 millones. Los respiradores, pues ahí se empezó a investigar. Pero luego derivó una derivada, acabó en la UCO y ya directamente en la Audiencia Nacional. Y empezó a salir, pues recuerdo una de las veces que estuvimos aquí comentando el esquema de la organización criminal que acaba siendo dirigida por el uno, que no es otro que el presidente Sánchez. Es que además da la impresión de que no puede ser otro. Es decir, cuando tú dibujas el plano, y Miguel Gutiérrez lo tiene, lo que pasa es que él tiene que aclararlo para que lo entendamos todos, solo cabe una persona ahí en el centro, sobre todo cuando empiezas a mezclar tramas, ¿no? Vamos a ir por partes, si te parece, para ver cómo está cada cosa, porque yo sinceramente ya me he perdido. O sea, el asunto específicamente mascarillas, los contratos, pues con lo de Armengol, Cariño, todo eso exactamente cómo está. Bueno, pues eso son dos procedimientos nucleares que están, uno en la Audiencia Nacional y otro en el Supremo, que es una derivada de la Audiencia Nacional. Cuando queda aprobado las declaraciones que en la Audiencia Nacional van pasando, pues Koldo, la presidenta de Puertos,
Isabel Pardo de Vera, cuando van pasando también ya empiezan a otros ministerios, pues de sus declaraciones se ve que estaba afectado directamente por las declaraciones Koldo y el ministro Ábalos. Entonces ahí ya se impone por el juez y a petición de Fiscalía, pues por su condición de vinculados con Aldama y la condición de aforado del exministro Ábalos, pasar esa parte al Supremo, con que ahora se ha desgajado dos partes, por motivo del aforamiento con el ministro Ábalos y la otra investigación que también sigue igual. Son dos investigaciones en paralelo muy similares, pero luego llegó la tercera, claro, otros procedimientos. Que saltan a partir de toda la gente que está metida en ese lío de las mascarillas, tiras de la mascarilla y de repente lo que te sale ahí es de todo. O sea que en cuanto a tema mascarillas, lo que sabemos ya como hecho cierto es que hubo efectivamente una trama para comprar masivamente con dinero público mascarillas a sabiendas de que eran defectuosas, en su caso muchas de ellas ni se entregaron, un montón de dinero por ahí bailando que nadie sabe dónde está. Sí, incluso puede que se está sobrevolando la sospecha de que incluso haya habido una doble venta de mascarillas en un posible mercado negro en el que pagado con el dinero del erario español. Pero ya no solo porque haya irregularidades. Es decir, que alguien contratos. ha comprado con dinero público mascarillas en un sitio, han llegado aquí y luego las ha revendido a otra cosa que no era su finalidad. Desde luego no se sabe con certeza dónde han acabado cada una de las partidas de las mascarillas. Esa sospecha nace de que no se sabe dónde está el dinero ni dónde están las mascarillas. Sí que se sabe que llegaron a unos almacenes que dependían del ministro Ábalos y del Ministerio de Transporte, pero llega un momento en el que algunas se pierden la pista, o unas caducadas, otras, como bien decías tú, y otras que no se han hecho, a pesar de que haya empresas que tienen que hacer el certificado de entrega, pues no tienen esa trazabilidad, con que la excusa de que estábamos en pandemia, de que era algo extraordinario y de que no podían resolverlo bien, pues es que esa no se sostiene. Bien, corrígeme si me equivoco. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, a partir de este momento, de repente salta dentro de este asunto una red de relaciones, fundamentalmente Aldama, Koldo, etcétera, y aparece lo de los petróleos. Y aparece también una trama para negociar ilegalmente con la importación de hidrocarburos, que es algo que exige mucho aval oficial, mucha licencia, etcétera. Revenderlo aquí, defraudar el IVA, etcétera. Entonces aparece otro asunto distinto, pero con protagonistas muy semejantes. Eso es, la coincidencia, aunque el modus operandi, como decimos cuando analizamos esto, son similares a algo que ya había sido examinado ya en la Audiencia Nacional, que era el caso de FX, que también los asuntos ya eran muy parecidos, ahí se mezclaba, además del IVA y de evasión fiscal, había también tráfico de armas, pero resulta que los mismos, muchos de los que estaban en ese caso, también aparecen en el caso con Aldama y todos los socios y los entramados que compartían. Y en este caso de FX es donde aparece un empresario en Zaragoza, si no me equivoco, que es Cueto, muy vinculado con Ábalos. Efectivamente. O sea que volvemos otra vez al jeribeque, con lo cual la gente se lía, y yo también, porque estás permanentemente haciendo el lazo, ¿verdad?, sobre ti mismo. Bueno, y tenemos aquí esta historia y Aldama a su vez salta también en otro asunto semejante no, paralelo, que es la cuestión de la cátedra de Begoña Gómez. Porque mira tú por dónde, vía rescates por ejemplo, en Europa, etcétera, empiezan a aparecer más cosas y más cosas y más cosas, y como en una muñeca rusa vas abriendo y te va apareciendo otra trama donde están buena parte de los mismos para otro tipo de corrupción. Desde luego es lo que nosotros ya denominamos cuando analizamos las líneas de negocio de la trama corrupta, porque cada uno se focalizaba o en el momento oportuno se focalizaba en uno o en otro negocio, y desde luego, claro, aquí saltó el escándalo, si es que ya no era suficiente, de cómo el tráfico de influencias y el uso de Aldama afectaba a cuestiones tan importantes como las relaciones con Venezuela, saltar la prohibición de la entrada en territorio español y europeo, cómo tenían incluso pensado y organizado reuniones con todos los ministros, alguien aquí en Madrid.
La pregunta es ¿para qué? ¿Qué tenían que tratar? ¿Qué otras cosas? Ya Claro. además de quién viajaba en esa noche, la noche del 20 de enero del 2020, qué llevaban, para qué, cuál era el motivo, además de los contratos con Aldama, y por qué, además, que sabía el presidente Sánchez, con su autorización, que estaban aquí, con el presidente Marlaska y, de nuevo, también Ábalos, con que lo que se muestra es una actividad febril, pero una actividad, desde luego, delictiva. Y aún no en hemos la hablado de la Moncloa. sexual, de la que vamos a hablar enseguida, porque esto es otra cosa. Pero mientras tanto, el asunto de la esposa del presidente del gobierno crece, empieza a manifestarse en toda su amplitud, aparece la cuestión de la famosa cátedra de la Complutense, y como reacción gubernamental al asunto de la cátedra, plum, el fiscal general del Estado le pillan con las manos en la masa, o mejor dicho, sin masa, pero ahí es cuando el fiscal queda comprometido personalmente. Bueno, y además la actuación de Fiscalía precisamente en ese asunto, pidiendo el archivo de una manera, digamos, tan rápida, que incluso antes de que las partes o los que tenían que tener conocimiento de ello, ya estaba en marcha la solicitud de archivo, pues eso sorprendió muchísimo hasta el propio juez. Luego, añadiendo, además, pues los ataques al juez, la continua defensa que hace el fiscal, que parece el abogado defensor, totalmente. más que... Y bueno, pero la cátedra también es un poco, como decías, que salió por una investigación de la cátedra, pero luego ahí se fue viendo cómo el entramado coincidían en otros asuntos, en otros escenarios, que era, pues por ejemplo, en San Petersburgo con la OMT, coincidían en eventos en el PSOE, coincidían en cómo se está desarrollando la actividad también de doña Begoña Gómez, que resulta que es una actividad absolutamente privada que realiza desde Moncloa y a cuenta de también fondos públicos, con que el último añadido es, además de los delitos que ya se estaban investigando de tráfico de influencias, de usurpación de funciones, de falsedad, pues ahora se ha añadido, y no solo la cátedra, sino el software. Un software que han participado empresas tan importantes como Indra, Google y Telefónica, y en la cátedra que participan las empresas del IBEX, con que parece muy sorprendente que para una cátedra extraordinaria que tiene poco más o menos que 15 alumnos al año, resulta que estén tan interesados todas estas empresas y que participen, si no es con dinero, con recursos propios que han llegado incluso a fijarse en más de 300.000 euros. Ya les gustaría a muchísimos catedráticos que pudiese tener ese apoyo. Bueno, espera. O sea, que tenemos el follón inicial de las mascarillas, de aquí nos ha salido el asunto de los hidrocarburos, que tiene unos tintes mafiosos descomunales cuando uno escucha las conversaciones, pero mafiosos. Por otra parte, siempre con Aldama por medio ha aparecido todo el entorno del mundo de Begoña, y en esta estábamos cuando aparece lo del hermano. ¿Por qué aparece lo del hermano? O sea, y también con unas conexiones que siempre nos siguen pareciendo muy sorprendentes, y estamos a la espera de ver por dónde se encuentra la conexión, porque resulta que estaba el hermano, después de estar en Moscú y haciendo un máster en Milán, pues llega a Badajoz. Y el Conservatorio de Badajoz le ofrece o consigue un puesto, de una manera en la que ya hemos denominado que se le ha hecho un traje a medida, un puesto a medida, y no han podido. La jueza de Badajoz es muy contundente y muy minuciosa, y las declaraciones no quedan lugar a duda, empezando por las declaraciones del propio hermano. David, hay una cosa que... ¿Cómo salta el asunto del hermano? Es decir, ¿quién lo denuncia originalmente? Porque luego se ha complicado tanto la historia, para aparecer también ahí de todo. Sí, la denuncia también. Yo creo que la denuncia se origina por la acusación que lleva la unificada, por Manos Limpias, y empiezan a investigar la UCO con algunos, impulsado por el juzgado, además con noticias de prensa. Sí. Que han sido contrastadas y que se han ido corroborando, casi lo mismo que en Begoña. Y ahí, claro, nos preguntamos
cómo es posible que vaya a Badajoz y a Elvas precisamente, donde y viene el señor que está en todos los sitios, donde Aldama tiene y sus socios tienen empresas también ahí. Y en este momento la situación está así, es decir, que al margen de la cacicada de colocar al hermanísimo en un puesto creado para él, lo que tienes es la circunstancia, de momento puramente casual, de que su residencia está fijada en el mismo lugar que parte de la red asociativa del fraude de los hidrocarburos. Bueno, no nos parece casual, ¿no? Porque el mundo es muy grande y España y Portugal también. Pero Elvas es tan bonita que... Pues por eso nos parece que ahí pues hay alguien que aconsejaba cómo hacer las cosas, y ese consejo pues parece que debía estar muy cerca de Moncloa y muy cerca de tanto de la actividad de Begoña como de la actividad del hermano. Los buenos consejos pues han llevado a esto, pero lo que también es sorprendente es cómo cualquier actividad que se desarrolla es una actividad que corrompe en su más esencial naturaleza. Ves cómo los profesores que tienen que hacer el concurso y examinar a los otros casi que ni hacen entrevistas, son unas pantomimas de entrevistas. Los currículum resulta que también están mal valorados. Las pruebas que hay, nadie sabe, no tiene subordinados, no tiene compañeros, nadie le ve, no tiene despacho, ni él mismo sabe dónde está. Pero es reiterativo que cualquier actividad que desarrollan la hacen con un sentimiento de impunidad increíble, que hemos sido, en todo el mundo ha sido testigo de cómo ha sido ese sentimiento de impunidad en todas las declaraciones. Yo creo que el ejemplo máximo fue el del hermano de Pedro Sánchez, es decir, que no se puede tener majeta, es una cosa increíble. Bueno, no te pediré que digas nada que pueda comprometerte, porque al fin y al cabo tú estás personada en varios de estos casos. De las chicas no vamos a hablar ya, porque es que si ahora nos vamos de encima al asunto de las chicas de Ábalos, simplemente es una cacicada anexa a todo este follón y dejémoslo ahí de momento. Pero desde el punto de vista institucional, lo que ya es una evidencia es que hay varios ministerios por lo menos salpicados, sin los cuales, por lo menos sin su abstención, no habría podido realizarse todo este tráfico delictivo. Bueno, podemos afirmar que más que salpicados están muy implicados, porque no podemos olvidar que es que son investigados ya. Pardo de Vera es investigada, Puertos también están siendo investigados los niveles, ya los segundos niveles también, con que ahora hay muchas testificales, pasan por el Senado también varias veces algunos, y tenemos al ministro Torres por un lado, a Teresa Rivera por otro, a Montero por otro, con que lo que prueba es el núcleo de todo ello es esa comisión interministerial que la disfrazaron como de expertos, pero de expertos podemos afirmar en corrupción, porque qué casualidad, claro, la coincidencia es que en esa donde se tomaban el núcleo de decisión son decisiones colegiadas de los ministerios, pero que además también estaba el presidente, con que por eso se puede afirmar, y yo lo puedo afirmar con seguridad, porque hay un auto que así determina que es una organización criminal, y si analizamos todos los que están implicados ahora mismo, sin necesidad siquiera de que hayan imputado todavía al presidente Sánchez, cuestión que Vox ya ha dejado pedida, a pesar de que todavía no se ha admitido. Ya más de hace 2 meses hemos entendido que había suficientes indicios sólidos para la imputación. Pues podemos afirmar con esta tranquilidad de que esa trama organizada es un gobierno corrupto, con todas las palabras y todas las letras. ¿Y qué queda por venir ahora, Marta? Porque... yo me pongo en tu situación y me imagino a uno de estos malabaristas de circo con varios platos a la vez, ¿verdad? Fíjate, eso es una de las cosas que más me han dicho últimamente. No me extraña nada, en fin, no es original. Así que, pero es verdad que pues esperamos. Todavía creo que son capaces de sorprendernos, y todavía son capaces veremos muchísimas más afectaciones, tanto en dinero público como en todas la interrelación. No podemos olvidar que, al menos desde nuestro punto de vista, es que desde el 2020
ha habido una capa de oscuridad absoluta, una capa que han podido hacer en la absoluta impunidad y con una sensación de poder a todos los niveles, que por eso Ábalos hizo y deshizo, y Koldo hacía y deshacía del mismo modo que era levantar un teléfono y todo el mundo se ponía en movimiento, porque sabía de dónde venían esas instrucciones. No eran, ni nadie tenía la más mínima duda ni pidió confirmación. Pues de ahí veremos muchísimas otras cosas, porque yo creo que faltan informes todavía de SEPES, informes de la Intervención General, informes de la UCO importantísimos que afectarán a Portugal y desde luego al otro lado del océano. En eso estaba pensando yo precisamente, sí. Pues yo creo que esa afectación, esa me parece que es... Estamos hablando de Venezuela y República Dominicana. Sí, incluso México. Y toca algo también Luxemburgo. Si las conexiones son... Pero desde luego República Dominicana parece que es un núcleo de operaciones donde ahí, con esa tapa de oscuridad, pues podían hacer lo que aquí pensaban que no llegaban, a pesar de que bastante hicieron, ¿no? Si yo voy a decirlo de tal forma que no te comprometo, que te comprometa lo menos posible. Si yo comparto contigo mi sospecha de que el dinero está de una forma u otra en la República Dominicana, ¿tú me podrías decir con qué intensidad que estoy equivocado? Claro, pues es que lo puedo también decir sin comprometerme, ni siquiera tengo que, desde luego nunca he revelado ninguna cuestión que fuese esencial para la investigación, pero es que ellos han salido las declaraciones de muchos de los investigados y de los implicados en los que han dicho que estaba en República Dominicana, no solo hay sedes societarias, que eso aparece en los registros mercantiles que tienen vinculación con los implicados, sino que es que además la actividad han declarado donde ellos mismos, dónde iban, dónde estaban y que había esas conexiones. Simplemente con el íter de los hechos de la conexión de Aldama con Venezuela y de cómo ya llevaba cierto tiempo, y hay fotos públicas en los que aparecen con personas del gobierno de allí, pues desde luego podemos decir, un 100% me cuesta trabajo, pero vamos, un 98% creo que no vamos a estar equivocados. Es una cadena muy grande, con muchos eslabones. Ha empezado a romperse alguno, como el de Carmen Pano, por ejemplo, porque la gente al final no es que se rompa, es que tiende como decir, a proteger su propia seguridad, ¿no? ¿Habrá más eslabones que se vayan a romper desde tu punto de vista? Claro, nosotros desde que hemos pedido la imputación de algunos de los ministros que faltan, como son Torres, Montero y sobre todo el presidente del Gobierno en la Audiencia Nacional, pues es que están resultando afectados familiares, están resultando afectados las personas de confianza dentro del Gobierno, y sin entrar a valorar siquiera cómo podría resultar afectados a aquellos que han seguido instrucciones a sabiendas que no eran unas instrucciones justas, sino que han cometido también delitos de una arbitrariedad evidente. Y ahí no me puedo dejar a Marlaska afuera como ministro de Interior, porque también había contratos de Interior. Entonces, creo que es todo el gobierno afectado. Cuando contabas al inicio Portugal, pues que claro, con lo que nosotros tenemos aquí, creo que ya hace más de 2 años hubiese habido motivos suficientes para una dimisión, pero una dimisión en conjunto. Porque la investigación tiene que seguir su curso, pero podría haber sido desde luego más contundente. Marta Castro, gracias mil. Yo no sé si usted se le ha aclarado el mapa. Con que se vea el relieve es suficiente, porque es muy complicado. A mí, desde luego, sí, te lo agradezco infinito. Porque muchas además gracias a ti. Iremos contando, y además con la colaboración de Marta Castro, así como de otras asociaciones, grupos, etcétera, que están personados en las acusaciones, trataremos de ir periódicamente, reconstruyendo el paisaje para que se vaya viendo todo lo que ocurre en un archipiélago de corrupción realmente estupefaciente. Ojalá tengamos noticias pronto se está esperando la investigación, sobre todo la que acabamos de hablar, las de al otro lado del Atlántico. Marta Castro, gracias. Gracias a ti.
Nosotros nos vamos, mientras usted digiere todo esto, nos vamos a la publicidad. A la vuelta, con los contertulios, Marcela Rigía, Carlos Astiz, Carlos Flores, vamos a hablar un poco de todo y lo de Salt. Nos vamos a ir a Salt porque estaba la ciudad ardiendo enseguida. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. ...22-21 en Canarias. Nosotros vamos a empezar ya. Se ha marchado Marta Castro con todos los carpetones que traía. Me parece que, mire, hemos hecho el resumen que mejor hemos podido hacer. Y seguiremos contando todos los días. Pero no se fije usted en los tobillos por ser finos de Jessica. Pero esto es el chiste de todo lo que hay. Que es monstruoso. Bueno, ¿con quién vamos a ver la actualidad? Pues con nuestros contertulios de esta noche, que son don Carlos Astiz. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues nada, asombrado de que tiene que pasar más en España para que la población despierte. Es decir, tenemos un gobierno corrupto que está infectando todos los eslabones del Estado, que está liquidando toda la separación de poderes, que está intentando controlar el poder judicial, los medios de comunicación, es decir, para imponer una dictadura de hecho, que es lo que estamos teniendo, en la que el gobierno y el presidente y su presidente a la cabeza están sirviendo a los intereses de los enemigos de España, es decir, que donde los afectados por la Dana o los del volcán de La Palma no encuentran ninguna solución, sino más problemas por parte del gobierno que debería estar ayudándoles, y sin embargo el dinero de los españoles se dilapida en comisiones mordidas que llegan a República Dominicana o que llegan a Marruecos. Yo creo que la situación ya es insostenible y me parece que todos los españoles deberíamos ya poner cartas en el asunto, porque si no nos vamos a quedar un futuro realmente negro. Carlos, bienvenido, buenas noches. Esto hay que solucionarlo, porque no puede ser que estéis siempre dos Carlos juntos. Pues yo no me muevo de sitio, que este es el mío. Menos mal que Marcela está en el suyo. Don Carlos Flores, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo no estoy dispuesto a que me cambies de nombre. No, voy a hacer como en el colegio, con el apellido. O sea, mientras a él le toque Carlos II y a mí Carlos I, no tengo problema. Pero yo Astiz va antes que Flores. ¿Por dónde empezamos? Joder, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Hoy has tenido intervención hoy. Me estaba contando Marta Castro antes en el maquillaje. Pues teníamos una cosa en el... Hoy ha sido un día intensito en el Congreso. Ha habido de todo, su dosis de rifirrafe, su dosis de aburrimiento. Y hemos estado hablando de la Dana y hemos estado hablando de política internacional, de la Dana con Torres, que yo creo que es el pobre que han pillado ahí para hacer la comparecencia. ¿Pero el ministro Torres? Ángel, ¿de memoria sí? El Ángel Víctor para los amigos, Víctor Ángel para el resto. ¿Yo qué he dicho, Ángel? Es Víctor Ángel. Depende, eso el tío se lo toma muy en serio. No me extraña nada. La prueba definitiva de que no tenía relación con Aldama es que Aldama le llama Víctor Ángel y él se llama Ángel Víctor. Ah, igual yo estoy influido por Aldama en todo esto. Yo es que ya se lo he oído decir 3 o 4 veces. Bueno. Así que hemos estado hablando de cómo ven los valencianos la reconstrucción, entre otras cosas, bueno, evidentemente no fue el motivo, pero viene bastante a cuento, entre otras cosas, porque ayer presentaba su cuenta de resultados anual Mercadona, y Juan Roig se despachó sobradamente, diciendo que él era uno de ese millón de valencianos, de españoles que se habían sentido desamparados, diciendo que le gustaría saber lo que pasa con sus impuestos, y él paga muchos impuestos en circunstancias graves o extraordinarias como esta, y sobre todo que tiene la sensación de que si mañana se volviese a producir otra Dana, pues los daños, por lo menos los materiales, serían prácticamente los mismos o se repetirían los daños que se produjeron el 29 de octubre. Cosa que
viniendo de la mano de alguien que conoce también la Comunidad Valenciana, viniendo de la mano de alguien que es el empresario más relevante de la Comunidad Valenciana y viniendo de alguien que es la cuarta fortuna del país, tiene bastante interés. Y viniendo de alguien que ha puesto 150 millones de su bolsillo, no del de su empresa, no, de su patrimonio particular en la restauración de la Comunidad Valenciana, tiene, aparte de mucho sentido, mucha legitimidad. Mucha legitimidad moral, efectivamente, sí señor. Carlos Flores, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Rigía, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, José Javier, encantada de estar aquí. Cuánto me alegro. Después de una semana de ausencia, que todo el mundo preguntaba, ¿dónde está Marcela? ¿Por qué han echado a Marcela? Me decían a mí, ¿por qué ha echado a Marcela? No la ha echado. Si que no venía. He estado por el otro lado del charco. Yo quería recordar, aunque bueno, el orden de los factores en el caso de Víctor Torres no altera el producto porque es la misma estafa política, pero yo quería recordar hoy que, aunque no vamos a hablar de este tema, pero bueno, vamos a hablar de otros relacionados sobre esta influencia globalitaria, como diría Carlos, en la intervención de hoy de Jorge Buxadé en el Parlamento Europeo sobre el tema de los coches diésel y gasolina, que la Unión Europea pretende dinamitarlos, que se extingan para 2035, ¿no? Y esto no viene sino a ser otra imposición de este ente que le hemos cedido toda la soberanía a las naciones europeas y que al final nos manda sobre todas cuestiones sobre todo tipo de cuestiones de nuestra vida, ¿no? Y al final es una propuesta de Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, y todos están al unísono, ¿no? Y lo explicaba muy bien Jorge Buxadé, no respetar la libertad de competencia, no respetar la rentabilidad de la industria y el bolsillo de los ciudadanos, que al final nos van a imponer comprarnos unos coches, o peor, ¿no? Hablaban me parece que de un arrendamiento de coches eléctricos, ¿no? Para el futuro, ¿no? Para este 2035, ¿no? Pues bueno, pues creo que había que recordarlo porque, aparte de que la intervención ha sido brillante, a veces se nos olvida hasta qué punto nos controlan desde Europa. Efectivamente, no tendrás nada y serás un pringao. Estamos en eso, pues sí, totalmente. Joder, de verdad, madre mía. Bueno, ¿a esto se le puede sacar partido? Bueno, uno puede intentarlo. Al fin y al cabo, la supervivencia consiste en adaptarse, ya sabe usted. Y en Comunidad Solar han ideado una fórmula para que usted, ciudadano de a pie, en lugar de ser simple sufridor de todo este cambio, pueda ser soberano. ¿Cómo? Convirtiéndose en productor, además de consumidor, que es lo que está proponiendo Comunidad Solar, como usted sabe, a través de sus diferentes líneas de trabajo. Primero, cuando empezaron orientando a todo el mundo sobre cómo beneficiarse de las ayudas fiscales, etcétera, por poner en tu casa placas solares, que no podías. Inventaron lo del autoconsumo remoto, entró la gente en autoconsumo remoto, que no tiene siempre autoconsumo, pues pusieron los acumuladores, las baterías, que es donde están ahora, lo cual, por cierto, no sé ahora mismo cómo está, pero la semana pasada la factura de la luz en España estaba un 138% más cara que en Francia. Que se dice pronto. ¿Cómo solucionas eso? Bueno, Comunidad Solar tiene una solución. Tiras de esa energía solar, hidráulica, etcétera, hidroeléctrica, en esos momentos en los que más pico hay de gasto, y tú ahorras. Y que básicamente se trata de esto, Ángela Sobrino, ¿o estoy equivocado? Sí, a líneas generales y como buen resumen es justo lo que has mencionado. Efectivamente, nosotros lanzamos hace ya un año y hemos llenado ya el primer parque de autoconsumo remoto. Llenamos un parque ya en Murcia, en Fuente Álamo, y ahora estamos con este segundo parque que hemos sacado mejorado y para que la gente pueda obtener el máximo rendimiento. Efectivamente, como bien has dicho, la factura de la luz cada vez está más cara. Y es algo que no podemos remediar y contra lo que no podemos luchar, sobre todo la gente, pues todas esas personas como yo que vivimos en un piso y que no tenemos un tejado donde poner nuestros paneles, pues es una solución fantástica para poder ser dueño de tu energía y no tener que estar dependiendo del mercado y a expensas de lo que pase con la factura de la luz, que sube, que baja. Ahora efectivamente está carísima en comparación al año pasado, que estábamos en estos mismos meses del año, el año pasado en marzo, la factura de la luz estaba muy barata, la energía tuvo un bajón en su precio y actualmente pues ha subido y sigue subiendo bastante. Hoy estaba ya pues a 70 o 90 céntimos solo lo que es el término OMIE de energía, más luego peajes y transporte. Entonces, con esta solución de autoconsumo remoto, lo que intentamos es que todas las personas, sin importar su situación, puedan ser dueñas de su energía
y producir su propia energía renovable con estos paneles que tenemos en este caso en Puebla del Príncipe, en Ciudad Real. Hemos ido un paso más allá y hemos añadido baterías para que pueda acumularse esa energía que se produce durante las horas de sol y puedan usarse por la noche o cuando la energía esté más cara, aumentando así su rendimiento y su rentabilidad. ¿Y cualquiera se puede apuntar a esto? Es decir, yo llamo a Comunidad Solar 980-2812 y digo que necesito esto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se puede así de fácil? Sí, esto es para cualquier persona. El único requisito es que estés conectado a la electricidad, que tengas tu punto de suministro, como la mayoría de viviendas tienen ahora mismo. Es válido para cualquier tipo de vivienda, incluso de negocio, para todos estos bajos comerciales que tampoco tienen tejado y que a lo mejor tienen grandes consumos, e incluso para usuarios de alquiler, que ahora en España también es algo que no todo el mundo puede acceder a la vivienda propia y están alquilados, pueden también tener su propia energía renovable en remoto. Solo tienen que o bien llamar al número que aparece en pantalla o entrar en nuestra página web y pueden incluso hacer una simulación de cómo se le quedaría de pago, de ahorro, de amortización, en qué periodo se amortiza. O sea, pueden acceder a toda la información sin ningún compromiso. Ángela Sobrino, gracias mil. Comunidad Solar, para hacerse comunero, que es de lo que se trata, que usted sea productor además de consumidor, propietario de... A ver, una cosa fantástica. Gracias mil. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tenemos por delante muchas cosas de las que hablar. Lo de Salt es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el principio de lo que algunos, y en esta mesa prácticamente todos, habíamos anunciado hace 8 o 10 años, que esto iba a pasar. ¿Porque somos muy listos? Sí, pero sobre todo porque ya lo habíamos visto en otras partes. Si es que el proceso es el mismo siempre. Claro. O sea, el problema de las comunidades de inmigrantes no es un problema individual de cada uno de ellos. Es un problema colectivo, cuando forman una comunidad que no reconoce la autoridad de la comunidad que tiene que integrarlos, ya está. Y es lo que iba a pasar y es lo que ha pasado. Es extremadamente grave porque hemos visto a un Estado completo hundiéndose. Que, si esto no es un Estado fallido, bueno, es peor todavía, porque esta tarde, según, creo que era el catalán.es que lo contaba, no, perdón, el nacional.cat, o sea, los otros, contaban que el Ayuntamiento de Salt efectivamente va a darle una casa social al imán Ocupa, cuyo desahucio ha motivado esta protesta, a pesar de que el Ayuntamiento reconoce que no tiene derecho a tener esa casa. O sea, en España sale rentable quemar cosas. Pues no sé qué estamos esperando. No, Publi. A la vuelta de la Publi nos vamos a Salt, hablamos con una persona que ha estado todas estas horas subiendo vídeos a redes para que podamos enterarnos de lo que pasa y no depender del TV y de las demás. Sergi Fabri, bueno, todo esto enseguida. 22:36, 21:36 en Canarias y abrimos la compuerta de la actualidad para que entre salvajemente y nunca mejor dicho, porque vamos a empezar por lo de Salt. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, mire, de entrada llama mucho la atención la cobertura de la mayor parte de los medios, digamos, institucionales. Porque es de vergüenza. Lo que ha pasado allí básicamente es que una parte importante, no menor en absoluto, de la población que es de origen extranjero, se ha rebelado contra el orden normal de las cosas. ¿Y cómo lo ha hecho? Con manifestaciones, no, quemándolo todo y asaltando una comisaría. Bueno, Miguel Gutiérrez nos hace una crónica, un poco una cronología hasta esta tarde, que es cuando hemos acabado de recabar la información de todo lo que allí ha pasado, y de inmediato nos vamos a Salt a hablar con alguien que ha estado viviéndolo todo a pie de calle. Informe Gutiérrez. El multiculturalismo ha llegado demasiado lejos. La localidad de Salt, en Gerona, da fe de ello. El lunes, 250 inmigrantes encapuchados trataron de asaltar la comisaría de los Mossos d'Esquadra. La turba atacó al cuerpo policial autonómico en respuesta al desahucio de un imán y de su familia el pasado viernes. Llevaban 5 años sin pagar el alquiler. A pesar de ello, el ayuntamiento, en manos de Esquerra Republicana, se posicionó en contra de este desalojo exprés, entre comillas, y ofreció alojar al imán Inquiocupa en un hostal de forma temporal. Pues bien, el lunes el imán y otros 2 individuos ocuparon el piso forzando la puerta y fueron desalojados inmediatamente por los Mossos. Fue entonces cuando se desató la violencia frente a la comisaría con el lanzamiento de piedras y enfrentamiento directo con los agentes. La comisaría tuvo que pedir refuerzos. Desde entonces el municipio se ha convertido en una ciudad sin ley.
El segundo episodio de disturbios tuvo lugar el martes por la noche. Un centenar de personas se congregaron sin previo aviso frente al consistorio para protestar por el desalojo del imán. A la protesta se sumaron grupos violentos que atacaron una vez más a la policía, que hacía un cordón de seguridad frente al ayuntamiento. Los inmigrantes destruyeron todo a su paso en las calles. La violencia duró unas 2 horas en esta ocasión y se saldó con 6 detenidos y un mozo de escuadra herido. Los violentos incluso se jactaron en redes de haber puesto en jaque a las fuerzas de seguridad. Pero la policía cree que son reyes del mundo, no sé qué, nos quieren coger a todos del palo. Bueno, pero yo no he hecho nada, me quieren coger. También piensa, pero mira todo lo que hemos destrozado, hemos cerrado las calles, bro. Y no lo han cerrado los polis, ¿eh? Es que ahora mismo no puede salir nadie sal. Nosotros sabemos saben por qué lo han hecho. Ya. Porque saben, esto es, os la voy a contar, quinta vez que me persigue la policía. Sigo sin entrar a comisaría aún. Salt es un buen ejemplo del paisaje que dibuja el multiculturalismo. Un municipio de 32.500 habitantes con 12.400 inmigrantes, cerca del 40% de la población. El dato irá a más, puesto que más del 80% de los recién nacidos tiene progenitores extranjeros provenientes en más de la mitad de los casos de África. En este sentido, España se va asemejando cada vez más a Francia, donde ya hay municipios con mayoría extranjera y en los que las leyes del país son papel mojado. En Salt, la autoridad religiosa islámica, respaldada por sus fieles, le ha echado un pulso a las fuerzas del orden en particular y al país de acogida en general. Lo último que hemos sabido, que es lo que publicaba en nacional.cat, es que el Ayuntamiento de Salt le va a dar una casa al señor cuyo desahucio por ocupación ilegal había motivado todo esto. O sea, está bien, ¿eh? O sea, él no es vulnerable, no tiene derecho, pero si tú quemas la calle, pues oye, bien, ¿no? Te van a dar una casa, con lo cual, queridos compañeros de la generación más joven, que tantos problemas tenéis para acceder a la vivienda, no sé qué estáis esperando. O sea, ancha es Castilla, y si le pones Portugal, todavía más ancho. Bueno, alguien que ha estado a pie de calle, además subiendo vídeos e informando, paréntesis, si no fuera por esta gente en las redes, los medios esto lo habrían silenciado con toda seguridad. Pero llega un momento en que no puedes silenciarlo porque todo el mundo lo está viendo, con lo cual tienes que cantarlo. Exactamente igual que la agencia EFE el otro día tuvo que reconocer que no había combates en Siria entre milicias de Al-Assad y milicias gubernamentales sin un genocidio en marcha por milicias yihadistas. Porque esa corrección vino cuando ya todo el mundo estaba viendo en sus teléfonos lo que estaba pasando. Esto es un poco igual. Gente como Sergi Fabri, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Salt, empiezan a coger vídeos y a contar lo que está pasando. Y los medios tienen que contarlo. En todo caso, nadie lo contará nunca mejor que él, que estaba allí y que además va, hace ya años, conociendo el problema. Sergi, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primero, enhorabuena por la valentía y por el trabajo, que además no solo es el trabajo de estas últimas horas contando lo que estaba pasando allí, sino de la denuncia de una situación objetivamente insostenible en ese municipio. Sí, absolutamente insostenible. A mí me gustaría, sobre todo para empezar, que quede una cosa muy clara, ¿no? Y que cuanta más personas lo sepan mejor. Y es que los vecinos de Salt están absolutamente hasta los cojones, pero absolutamente hasta los cojones de tener que soportar situaciones como estas, porque no es la primera ni tampoco va a ser la última. Que el gobierno no haga nada y que además de que el gobierno no hace nada, no puedan hablar porque si no encima los malos son ellos. O sea, esto me gustaría que quedara pero absolutamente claro porque es el sentir de la gente de Salt y perdonar que lo diga así, pero es que es así. No, si al final, oye, los cojones están donde está, quiere decir que tampoco se le puede poner mucho más paños calientes y nunca mejor dicho en este caso. Salt, además, es un municipio reiteradamente gobernado por el separatismo de Esquerra, ¿no? Quiero decir, sí. Ellos han provocado esta situación. Sí, Salt desde hace muchos años, bueno, al final si nos da igual por mucho que nos remontemos, solo ha gobernado partidos separatistas y el Partido Separatista Socialista, ¿no? Que es el PSC. Y al final la consecuencia, es decir, lo que vivimos es la consecuencia de sus políticas. No nos tenemos que olvidar que las políticas de fronteras abiertas de Pedro Sánchez son las principales causantes de estos problemas. ¿Por qué? Porque llenan nuestros barrios y nuestras calles de inmigrantes ilegales, de islamistas,
pero los problemas los sufrimos nosotros, los vecinos, las personas humildes y trabajadoras que vivimos en esos barrios, porque no es al lado de sus casas donde llevan a todos estos inmigrantes ilegales e islamistas que están trayendo. ¿Tanto porcentaje de la población son en Salt como para poder organizar semejante cosa? Esta es una pregunta. La otra que te quería hacer, y igual hay que contestarle en la misma pregunta, es si acaso alguien ha hecho alguna vez un esfuerzo de integración para que esta gente no se sienta a sí misma enemiga de la ciudad que les ha acogido. Mira, yo cuando las personas hablan de integración, yo siempre digo lo mismo. Para la integración lo único que hace falta es voluntad, y la voluntad no existe. Eso no existe. Por mucho que el Partido Socialista, todos los progres quieran vendernos que hay que integrar los programas de integración, es imposible la integración con personas que no se quieren integrar. Es un relato fallido, no puede ser, es imposible. No nos tenemos que olvidar que tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya, el Partido Socialista aquí en Cataluña, son los principales partidos que fomentan el islamismo aquí en Cataluña. Entonces, por culpa de ese fomento, se crean sociedades paralelas, se crean, al final, toda la sociedad o toda la comunidad islámica se rige por su propia ley. Y esa, lo que está pasando ahora, es un claro ejemplo, ¿no? Porque ¿qué ha pasado aquí? Han dicho, oye, mira, que nosotros queremos una vivienda y si no nos la dais, pues usamos nuestra ley, sacamos a nuestra gente a la calle y quemamos el pueblo. Y se ha acabado. Y es lo que han hecho. Y lo peor de todo es que se van a salir con la suya, y lo peor de todo es que en Cataluña, de tantos progres y tantas banderas de defensa de las personas, etcétera, los únicos que ponemos el problema encima de la mesa de lo que atrae el islamismo y fomentar las sociedades islámicas, el único partido que lo dice claramente, que lo pone encima de la mesa y que está día a día hablando de los problemas reales que aportan, es Vox. Oye, Sergi, dos cosas. Uno, ¿es verdad lo que ha contado el Nacional.cat, que finalmente el ayuntamiento le va a dar una casa protegida, aunque no tenga derecho a ella, al imán en cuestión, el que ha motivado todo esto? Yo esto no lo sé con certeza, pero no tengo ninguna duda. Bueno, no tengo ninguna duda. Vale. Pero ninguna, vaya, es que yo lo tenía clarísimo que sería así. O sea, al final, tú date cuenta, un montón de islamistas salen a quemar nuestras calles, le agreden a la policía, agreden a mujeres. Me pasaron un vídeo que una pobre mujer que le recriminó su actitud, entre unas 10 o 15 personas le rociaron un extintor entero a la mujer. Ya. Pues, y aun y todo eso, que nadie diga nada, porque al final los malos van a ser los que se quejen, los buenos van a ser los que queman los contenedores, y sin ninguna duda les van a dar una vivienda, pasando por encima de toda esta gente, todas estas familias humildes y trabajadoras que no tienen vivienda, que no pueden acceder a un alquiler. Claro, ahora estos, como se han tomado la ley por su mano, como han quemado medio pueblo, encima los premiamos. Lo que habría que hacer, que es lo que nos manda el sentido común, es cerrar la mezquita, eso ya para empezar, y expulsar al imán por incitar a la violencia. Ese es el destino que tendrían que tener, no que encima al final se salgan con la suya y tengan una vivienda. Ahora mismo, ¿cómo está la calle? ¿Cuál es la situación? Porque habían anunciado más movimientos y tal, no sé si al final ha pasado algo, ¿no? Ahora mismo a mí no me está llegando nada. Vale. Bueno, casi mejor. En fin, Sergi Fabri, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por todo lo que nos has contado, por todo lo que vienes haciendo y por todo lo que os queda por hacer, porque este problema está enquistado no solo en muchos lugares de Cataluña, en muchos lugares de España, y me parece que estamos asistiendo solo al principio. Gracias mil. Muchas gracias a vosotros por darnos voz y no vamos a dejar de pelear para que esto cambie. Gracias, buenas noches. Bueno, don Carlos Astiz, ¿cuántos años llevamos diciendo esto va a pasar? Claro, es evidente que esto es una invasión en toda regla, es decir, con la complicidad del Partido Popular y del Partido Socialista, que han abierto las fronteras a todo el que ha querido venir, incluso a algunos que no querían venir.
Pero además, ¿qué es lo que han hecho? Han venido aquí a imponer su punto de vista, a imponer su forma de vida, rompiendo, fragmentando una sociedad democrática para convertirla en otra cosa, en una sociedad maleable, enfrentada, en la que hay grupos que no logran entenderse entre sí, y además con una visión que parece que es la que nos indica el camino a seguir. Es decir, cuando recurren a la violencia, cuando queman las calles, cuando imponen su punto de vista, precisamente por la violencia, consiguen los resultados que quieren. Con lo cual, a lo mejor nos están diciendo que estamos equivocados los que pretendemos que sea la ley la que se imponga, porque estos han impuesto su punto de vista, han impuesto sus condiciones al margen y en contra de la ley. Y lo que va a pasar si realmente le dan al final el pisito al señor al imán, es que le han premiado. Es decir, perfecto. Es decir, si ustedes no están de acuerdo con una decisión de la ley española, sáltensela. Quemen las calles, que encima les vamos a premiar. Lo que decía este hombre, es decir, que es un auténtico héroe en Sal, enfrentando a todo esto. Es decir, ¿qué posibilidades tenemos? La posibilidad que tenemos, que debería ser precisamente la deportación masiva de todos estos, todo el que ha entrado ilegalmente, por el hecho de entrar ilegalmente, ha cometido un delito. Y eso parece que los medios de comunicación y los políticos que los controlan parece que lo quieren olvidar, pero esa es la realidad. Y esa consecución continua de delitos cometidos no puede tener como final el triunfo de todos los que delinquen. Y en consecuencia, si queremos mantener una sensación de orden, de ley en España, tenemos que empezar a aplicar la ley. Y desde luego con este gobierno, con la oposición organizada que tenemos, que sirven ambos a Bruselas y sus designios para liquidar la nación española, tenemos muy mal futuro. Y este asunto de Bruselas no es baladí, porque lo último que hemos visto precisamente... Bueno, vamos a ver. En realidad lo penúltimo, porque lo último es otra cosa. Lo último es esto. Lo último es que, al menos de boquilla, ya veremos lo que pasa, aceptan la idea de Giorgia Meloni. Vamos a ver la información de los centros de deportación fuera del territorio. Vamos a ver, tenemos ahí la noticia. Esta es, efectivamente. Bruselas desarrolla ya los centros Meloni, en fin, de deportación y propone devolver a un tercer país a personas que se encuentren ilegalmente en la Unión Europea. Vamos a ver, ¿qué quiere decir Bruselas desarrolla? No lo sabe nadie. A lo mejor solo es un titular para calmar a la gente, pero en todo caso ya es un hecho muy positivo, ¿verdad?, que esto, que hace muy pocos meses para la progredumbre mediática era la peor del fascismo, ahora forme parte sencillamente, oiga, mire, de la única solución posible a lo que tantos años llevamos denunciando y acaba de estallar en Salt, Marcela. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que me ha manifestado Carlos, y la realidad es que estas imágenes, si nos las hubieran puesto hace 10 años en España, o lo hubiéramos pensado hace 10 años, nadie se las hubiera creído. Aquí se ha dado una barra libre a la delincuencia desde el momento de la ocupación, aunque finalmente les han expulsado, hasta este asedio en las calles. Es una vergüenza, y no solo barra libre, sino precisamente exacto, premiarles, porque me da igual, aunque no les den el piso. Este vídeo que veíamos de un chaval que se jacta de la policía, claro, y que dice que a mí me han llevado 5 veces y nunca me han detenido, me han parado 5 veces, ¿no?, y nunca he entrado ni en el calabozo, ¿no? Pues es una vergüenza eso, ¿no?, cuando a cualquier español le persiguen y le ponen la lupa por cualquier otra cosa, ¿no? Y la realidad es que esto solo lo viene denunciando desde hace años un único partido político, y es Vox, y esto hay que decirlo incansablemente, porque les llamaban xenófobos, porque les llamaban exagerados, porque decían que no estaban en la realidad social, y la realidad social es esta. Y efectivamente tú lo apuntabas muy bien, José Javier, esto solo es el inicio, ese es el problema. Y aquí tenemos a un bipartidismo, al Partido Popular y al Partido Socialista, que están mirando a otro lado, están con sus peleas internas bipartidistas mientras esto pasa, o peor aún, repartiendo ilegales por toda la nación, ¿no? Entonces, a esto es a lo que juega el Partido Popular y el Partido Socialista, mientras solo hay un partido que lo denuncia. Y hoy compartía Vox una imagen que para mí ha sido muy gráfica de la Plaza Mayor de Madrid, donde se veía a unos españoles con banderas, y un montón en el otro lado, pues un montón de musulmanes rezando, ¿no? Y decía que España quieres, no es una cuestión de musulmanes o no, pero es una cuestión de raíces y de origen, ¿no? Y eso yo creo que es importante, y preservarlo, y me ha gustado mucho pues esa meme o
o imagen que se compartía. Y la verdad que comparto también con Carlos, ya por último, la valentía del representante de Vox, ¿no?, en Salt, de Sergi, ¿no? Sergi, sí. Y esa denuncia que decía que los culpables son estas políticas de puertas abiertas y que al final los que lo sufren son los de siempre, son los ciudadanos de a pie, la gente que menos se lo merece en el fondo, y estos políticos deciden en sus despachos y en sus sillones porque no les afecta, ¿no? Entonces... Don Carlos Flores. Y ante todo esto, ¿cuál es la respuesta del Gobierno? ¿Cuál es la estrategia del Gobierno? Transferir las competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña, que es lo que está haciendo en estos momentos, que es lo que está negociando en estos momentos el Partido Socialista con Junts, que presentaron hace apenas unos días y tramitarán dentro de unos pocos días una proposición de ley en ese sentido. ¿Por qué? Porque de todo esto, lo único que preocupa al nacionalismo catalán, ¿sabéis qué es? Porque el muchacho ese que ha salido antes, dijese que no le habían detenido nunca y que no había pasado una sola noche en el calabozo en toda su vida en castellano. Eso es lo único que le preocupa al nacionalismo catalán. Si lo hubiese dicho en catalán, estaría todo correcto. El Partido Socialista va a transferir las competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña para que la Generalitat de Cataluña pueda implementar su política de catalanización de estos y de cualesquiera otros extranjeros. Las primeras víctimas van a ser los latinoamericanos, que viven en Cataluña como viven en cualquier otro lugar y que no aprenden catalán porque Cataluña tiene dos lenguas y ellos ya hablan una de las dos y seguramente tendrán cosas mejores que hacer con su tiempo. Y las segundas serán, repito, estos. Pero a estos no les preocupa, de estos no les preocupa ni la religión que practican, ni las costumbres que tienen, ni su relación problemática con la ley. De estos lo único que les preocupa es eso. Que cuando se ríen de la policía, se ríen de la policía en castellano. Un apunte que tú preguntas qué va a hacer este gobierno, no va a hacer nada, porque la desestabilización social a Sánchez le interesa y le hace mantenerse en el poder. Es que esto no es casual, que dejemos entrar aquí puertas abiertas inmigrantes masivamente, no es casual. Tiene unas consecuencias en muchos aspectos culturales, sociales, económicos, y entre ellos está la desestabilización del país, y eso hace que un tirano continúe en el poder más tiempo. Sobre este asunto de la transferencia de competencias, sucesión, vamos a ver, perdón, poneros de acuerdo vosotros, leche. Nosotros decimos lo que vosotros decís, si es cesión, si son competencias, si es gestión, pero poneros de acuerdo vosotros, lo que no puede ser que vaya Marlaska a decir todo, iba a decir gallito, no es el animal adecuado, bueno, no hay transferencia, no sé qué, y los separatistas catalanes digan lo contrario, poneros de acuerdo antes, a ver qué burra nos vendéis. Pero si a nosotros nos va a dar igual, no os la vamos a comprar de ninguna manera, ni nosotros, ni los policías que estaban manifestándose hoy en la puerta de las Cortes. Vamos a ver las imágenes contra este acuerdo de PSOE y Junts, que lo único que sabemos a ciencia cierta es que va a suponer un menoscabo de la autoridad del Estado en Cataluña. Luego ya lo vestirán como quieran, pero es evidente que eso es lo que va a pasar. Por cierto, mucho mérito a la manifestación porque hacía rasca y estaba que llovía, que no llovía, en fin, hayan estado. Y allí Ortega Smith ha dicho esto que vamos a escuchar ahora mismo. Una cesión más a cambio de votos, de mantenerse en el poder para que los casos de corrupción no les salpiquen todavía más. Esta es la realidad y frente a eso reivindicamos el papel de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, para quienes no hay dinero para que tengan una retribución justa, una equiparación salarial y una jubilación digna. Para ellos no hay dinero, pero para los separatistas, para los golpistas y para los prófugos siempre está a disposición el presupuesto general del Estado. Esto no lo hemos sacado por casualidad, ¿eh? Es que es el mismo problema en realidad, si el Estado en España existe o no. Y en España tenemos un gobierno que quiere que el Estado deje de existir. Ayer teníamos aquí a los amigos de Equiparación Real que vía Miguel Durán han buscado una forma nueva de intentar lo lógico, que es que un policía y un guardia civil sea por lo menos tan digno en términos laborales y económicos como un mozo de escuadra o una erchaña. Pero bueno, en fin, esto, insisto, es parte de lo mismo. Pero fíjate, es fascinante. El PSOE y Junts son capaces de ponerse de acuerdo.
en la parte dispositiva de un proyecto de ley, en el articulado de ese proyecto de ley. Lo que dice, es lo que han presentado, pero luego son capaces de hacer lecturas diametralmente opuestas del mismo texto. Exactamente, sí. Para el PSOE, para Marlaska, aquí no hay ningún problema, esto es una delegación de competencias, no se pierde la competencia sigue siendo estatal, usted no se preocupe, que la policía va a seguir estando allí y la Guardia Civil va a seguir estando allí, los Mossos estarán también, pero como un poco detrás, como un poco como el que está aprendiendo a conducir, ¿no? Mirando de reojo y aprendiendo, ¿no? Pero esto no rebasa el marco constitucional ni nada por el estilo, y en cualquiera de los casos, si esto les preocupa, el PP hizo cosas muchísimo peores con Aznar. Versión Junts. Esto es un paso de gigante para que Cataluña adquiera una de las competencias que son propias de un Estado, que es el control de sus fronteras y de los flujos migratorios, y esto contribuye a crear instituciones de Estado, aparato de Estado. Mismo texto, dos interpretaciones distintas. Bueno, pues teniendo en cuenta lo poco amigos de las bromas y de los dobles sentidos que son los de Junts, y por el contrario, los muy amigos de cambiar de opinión cada 15 días, que son los del Partido Socialista, yo tengo perfectamente claro de quién me fío más. Desde luego no del PSOE. Del PSOE no se puede fiar porque mienten cada vez que abren la boca. Los otros hay que reconocerles que van de frente y por derecho. No, aquí la verdad del acuerdo la vende Junts. Si da igual lo que diga el Partido Socialista, van a hacer lo que digan sus socios de gobierno, que son los que tienen la espada de Damocles sobre su cabeza. Eso está clarísimo. Ay, Damocles. A ver si se te cae la espada de una puñetera vez. Que está todo el día con de verdad. Joder. Bueno, vámonos a la publicidad. Y a la vuelta, porque hay que hablar del tema de Ucrania, del rearme, de la visita de Pedro Sánchez a la sauna en Finlandia. Que no le ha salido bien, por cierto. Ya le he contado que él iba allí a ver si convencía a Finlandia de que le ayudara a que el dinero que va a dar Bruselas, en fin, para el rearme sean transferencias y no créditos que haya que devolver, y me parece a mí que la sauna no le ha salido bien. Y yo de fijo, de verdad es cada vez más incomprensible lo de mañana. O sea, es lo de José Mota, ¿no? Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería, ¿no? Bueno, y este sábado, atención, en el Puy du Fou, en Toledo, el Purrufú, que dice mi hijo Arturo, en el Puy du Fou, en Toledo, que firmamos libro, un servidor. Y más gente, pero bueno, ¿por qué? Pues porque hacen una feria del libro histórico en esa maravilla de sitio que es el Puy du Fou, y allí estará mi Mendalerenda en la caseta de la Esfera de 5 a 7:30. Y a su disposición. Si se quiere usted pasar por allí, se lo va a pasar bomba, incluso si no viene a que yo le firme, porque el sitio es una maravilla. Y si viene a que yo le firme, pues nos lo pasaremos bomba a todos. Este sábado lo volvemos a recordar, Publi, y a la vuelta nos vamos a Ucrania. 23:04, 22:04 en Canarias. Vamos, bloque armarse. Armarse de paciencia, va a empezar. Bueno, lo de Ucrania es muy importante, pero es muy importante desde nuestro punto de vista porque nos están llamando de todo y luego tienen que rectificar los mismos que nos han llamado de todo para llamarnos lo contrario, sin rectificar ellos. Desde el principio aquí lo tenemos dicho. Esto es una partida larga. Si en el Congreso de Viena hubiera estado un tío todos los días mandando un teletipo, pues jamás habría habido ningún acuerdo, claro. O sea, esto es una negociación y conviene ponerla en perspectiva para ver lo que está moviendo cada cual. Al final ya veremos lo que pasa. Ese ejercicio, que no es fácil, es el que ha hecho hoy para darnos a todos una perspectiva de dónde estamos Iago Soler. La partida empezó antes de ser presidente. Acabaré la guerra en 24 horas. Lo decía cuando todavía era candidato. Ahora, ya en la Casa Blanca, Trump negocia a su manera, con faroles y con grandes frases, como el de llamar dictador a su homólogo ucraniano, luego negarlo. En la conferencia de Múnich, Estados Unidos tambaleó todos los puentes con Europa. Dijeron que la paz se decidiría entre Moscú y Washington, Kiev y Europa excluidas. Días después se reunían con una delegación rusa. Esto alarmó a los líderes franceses y británicos que fueron a la Casa Blanca. Más tarde...
With us, you start having cards. But right now, you're playing cards. El líder estadounidense arrinconaba a Zelensky en el despacho Oval. Estados Unidos dijo que Ucrania no tenía voluntad para llegar a la paz y le cerró el flujo de armas e información. Visto esto, la Unión Europea reaccionó como nunca antes. This is about basically spending better and spending together. 800.000 millones de euros en armas y subidas del 20% en bolsa para las empresas armamentísticas del viejo continente. Rusia estaba contenta con la actitud que tomaba Estados Unidos, pero Zelensky sabía lo que perdía. Agradeció a Trump la ayuda y se vio obligado a sentarse. Ucrania acepta la propuesta de alto el fuego estadounidense y vuelven las armas. Rusia dice que las decisiones no se tomarán en el extranjero. La tregua no les viene bien cuando están fuertes en el frente, pero no quieren quedar mal con Trump. Estados Unidos dice que la pelota está en el tejado del Kremlin. En estos momentos, una delegación estadounidense viaja a Moscú. Según Trump, la partida está a punto de acabar. Ya van por el 80%. Y en este momento, según María Zaharova, que es la portavoz del Kremlin, están pensando... Bien, reunidos. Aquí ahora cada cual pues tiene que salvar su honrilla y esta es la situación, minuto y resultado ahora mismo. Todo lo demás, que si Trump es un títere de Putin, que si Zelensky es un títere, bueno, de Putin también ahora se ve, todo eso es paja propagandística. O sea, de verdad, olvídese, no es esa la realidad es esto que está pasando y veremos cómo termina. Bueno, Astiz, Flores, Marcela. Bueno, yo creo que no estamos acostumbrados en España a que un político cumpla sus promesas, con lo cual claro, eso también es verdad. Un poquito descolocados. Pero yo creo que en este caso, es decir, Trump lo que tiene muy claro es que prometió estabilidad y progreso y seguridad a los estadounidenses y se ha puesto a ello. Y se ha puesto a ello haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Es decir, sentar a las partes, intentar llegar a acuerdos con ellos y que entre sí llegasen a acuerdos de paz. Yo creo esto, es decir, desde el punto de vista de los noruegos deberían darle el Premio Nobel de la Paz, porque ya ha hecho más de lo que hizo Obama cuando se lo dieron, cuando ni siquiera se había sentado en el sillón. Antes de que se pusiera a tirar bombas. Efectivamente. Pero en este caso concreto también hay una cuestión importante y es realmente el panorama internacional. Lo que nos está indicando con esto es que Europa no pinta nada. Es decir, hay un meme muy conocido en el que están por un lado los rusos haciendo sus previsiones, por otro lado los norteamericanos, por otro lado los chinos, y Europa discutiendo sobre el taponcito de las botellitas, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de que efectivamente Europa tiene el riesgo de convertirse en ese parque temático, en ese museo al que se va de visita, pero que realmente ni corta ni pincha nada en el mundo. Ya si nos vamos a los países concretos, efectivamente, es decir, hay países como España, como Portugal, como Alemania en estos momentos, que lo que son simples títeres de Bruselas, simples títeres de lo que digan los amos de von der Leyen. Y en ese sentido, es decir, el apostar por vamos a apoyar a Ucrania hasta el final, es decir, sobre la sangre de los ucranianos, y los ucranianos lo que han dicho es, oye, pues a lo mejor tenemos que dejar de seguir poniendo la sangre encima del tablero. Y a mí me parece que todo esto también, este asunto de los 800.000 millones, es un intento también de controlar más aún las naciones europeas, aprovechando la excusa de la guerra para que nos metamos en deuda, para que sigamos endeudándonos hasta el infinito y más allá, de tal manera que al final sean el gran capital monopolista, los grandes bancos e incluso los burócratas de Bruselas los que dominen nuestro futuro, incluso nuestro presente. Carlos Flores. A mí de todo esto, lo primero... Lo que más me llama la atención es el peculiarísimo estilo negociador que tiene Trump, y que no sé si le tendrían que dar el Premio Nobel de la Paz por él, pero por lo menos debería de plasmarlo en algún libro o tendría que ser patentado de alguna de las maneras. Lo tiene, hay un libro de esos, de Trump sobre negociación. Es de su enfoque empresarial. Lo sé porque lo tiene el jefe. Es de su enfoque empresarial. Es decir, en primer lugar, el tipo rehuye de todo tipo de multilateralismo. Nunca verás a Trump sentado en una mesa de negociación con otros homólogos en donde se encuentre en pie de igualdad, y practica el bilateralismo. Es decir, hablo con Zelensky, mando unos enviados a Moscú, hablo con el británico, hablo con el francés, saco conclusiones y los voy aplicando a cada uno de los casos. En segundo lugar, practica también la diplomacia de la hipérbole. El ejemplo más claro, el ejemplo más evidente es el caso de Gaza. Trump suelta
sin que nadie lo hubiese previsto, ni siquiera sus propios asesores, sin que no hubiese un plan predeterminado, suelta la boutade esta de que va a convertir a Gaza en un resort turístico y que se lo va a quedar y que lo va a explotar, cosa que ni puede pasar, ni va a pasar, ni le interesa a Estados Unidos que pase, ni Estados Unidos va a poner dinero para que pase. Pero hace que todo el mundo de rebote se ponga a trabajar en sus propios planes para el futuro de Gaza. Y ahí tienes el milagro de que una semana después, pues la Liga Árabe, que nunca ha dado un duro, que nunca ha puesto un duro en la reconstrucción de Gaza, siempre lo hemos pagado los europeos, pues se saque de la manga un plan de 53.000 millones de euros, creo que es, para reconstruir Gaza, que vamos, si se va a llevar a cabo ese plan, van a dejar el territorio niquelado. Es decir, Trump provoca, espera la reacción y luego toma de esa reacción lo que le interesa. Vuelve a provocar, espera la reacción y toma de esa reacción lo que le interesa y en última instancia acaba plasmando o acaba montando pues lo que puede resultar al final un plan de paz razonable, donde todos ganen un poco y todos pierdan también un poco. Ya veremos. Mientras tanto, pues la Unión Europea y España en particular sigue sin darle el más mínimo crédito. Es decir, los que llevan décadas, en el caso de Gaza y de Oriente Medio, diciendo que aquí lo que hay que hacer es poner dinero en la reconstrucción de Gaza y poner dinero en la reconstrucción de Gaza, y los que llevan 3 años diciendo que lo que hay que hacer es ganar la guerra en Ucrania, es decir, los que llevan siguiendo políticas o estrategias que se han demostrado ineficaces, son incapaces de darle un mínimo voto de confianza a quien propone algo nuevo, que a lo mejor funciona o que a lo mejor no funciona, pero que en cualquiera de los casos resulta novedoso respecto de lo que ya sabemos que no ha funcionado. Marcela. Bueno, la clave de este asunto la ha puesto Sandro Meco hoy en su programa previo al del gato de esta noche, cuando ha identificado 2 preguntas, ¿no? Que hemos pasado de cuándo se va a acabar la guerra a cómo se va a acabar. A mí eso me parece clave, ¿no? Trump al final nos ha traído aquí, ha acelerado esta posible paz para que nos empecemos a preguntar cuándo. No, o sea, para que nos empecemos a preguntar cómo, perdón, no cuándo, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, ¿no? Nunca hemos estado tan cerca de la paz como ahora, previsiblemente, aunque la reunión inicial pudiera ser un fracaso, pues ya estamos hablando de una segunda y cada vez hay más acercamiento. Y yo creo que Trump, como bien apuntaban los 2 Carlos, ha cumplido su promesa política, es lo que ha hecho, prometió a los americanos que América primero, y en esos intereses realiza esta negociación. No olvidemos que Trump es un auténtico estratega, que es un hombre del mundo de los negocios y que sabe negociar, ¿no? Entonces, en esta técnica América primero, sí que hay intereses en las tierras raras de Ucrania. Bueno, claro que hay intereses para América primero, pero cuando América tiene intereses en un país, protege ese país, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí está la balanza de cómo evaluar lo bueno o no del acuerdo, ¿no? Y entre ellos, pues obviamente que Estados Unidos saldría beneficiado en ese caso, ¿no? Entonces, también creo que hay que tener en cuenta que China tiene, o sea, el hecho de que Occidente invierta en estas tierras raras, etcétera, hace que China no tenga tanto poder y disminuya su poder, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también entra también en juego y hace que China no sea tan potente, que al final el eje China-Rusia está ahí. Y bueno, pues es a ver cómo se posiciona Europa en este aspecto, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que creo que es un acuerdo novedoso para tiempos novedosos y que puede prosperar, y que espero que prospere, porque las muertes en Ucrania ya llevan unas cifras desorbitadas. En el tema de los aranceles nosotros no entraremos hoy, porque mire, por lo mismo, o sea, aquí hemos sacado varias veces cuál es la realidad de los aranceles recíprocos que se ponen Estados Unidos y la Unión Europea en diferentes materias. Ahora todo el mundo está, la guerra de los aranceles. Bueno, eso no es una guerra es lo de Ucrania, lo de los aranceles no. 2, aranceles ha habido toda la vida de Dios. 3, estamos negociando a la Trump, que es decirle, mira, te voy a ver un 55, pues yo a ti no sé cuántos. Bueno, ya, espérese. Él hará al final lo que más beneficioso sea para su país sin lesionar a la gente de su país. Decía el otro día Planas, esto lo peor es para los agricultores de Ohio, que se ve que Planas tiene mucha intimidad con los agricultores de Ohio. Bueno, mire, o sea, de verdad,
Yo solo puedo decirle algo que usted yo sé que hace ya, pero no se fíe de los discursos de propaganda de guerra, porque desde las armas masivas de Irak, y eso yo tuve el infortunio de vivirlo dentro de un aparato de gobierno, nos las cuelan por todas partes, ¿sabe? Y en este caso concreto nos lo quieren colar los mismos que nos colaron lo del pangolín. O sea, el partido del pangolín. Mira, que os den morcilla. Vamos a ver lo que va pasando, ¿verdad? Y cómo va el asunto. Ahora, ¿dónde estamos? En los 800.000 millones de euros que Ursula von der Leyen dice que va a aplicar en 4 años, bueno, que hemos de poner en 4 años para rearmarlos. Está bien, pero si Europa siempre ha necesitado una defensa contra sus enemigos. Contra sus enemigos. Y aquí es donde el discurso de Vance hizo tanta pupa, ¿verdad? Porque no estoy muy seguro de que todo el mundo esté pensando en los mismos enemigos. Creo que es mañana cuando Macron recibe a representantes, después de la reunión esta de ayer, que estuvo en nuestro almirante, el del... Vale. Recibe a 5 países, creo que son, 5 jefes militares. España no está. Bueno, es lógico. ¿Para qué va a estar? O sea, ¿dónde está España? España está, vamos a ver, por cierto, la cifra de rearme a Marruecos. España está pagando el rearme de Marruecos, leche. Tenemos la cifra, ¿verdad? En el DECO del siguiente. Vamos a verlo. O sea, es que la política de defensa de España no existe. España multiplica por 13 la venta de armas a Marruecos, mientras la OTAN pide que suba el gasto de defensa. Y usted dirá, bueno, no se lo estamos regalando, nos lo están comprando. Alma de cántaro, ¿dónde van a ir? ¿A Mauritania? No, leche, van a venir a Ceuta y Melilla, de verdad. O sea, en fin, ¿dónde estamos? Bueno, vale, que me sublive yo. Iba a decirte que hemos hablado de esto esta mañana en el Congreso, porque Álvarez planteaba que había que hacer un debate sobre esta cuestión, y yo le preguntaba, vamos a ver, lo primero que tenemos que aclarar es precisamente eso, cuáles son nuestros amigos y nuestros enemigos, porque yo, a Álvarez y a sus socios, solamente les he escuchado rajar sobre Estados Unidos, que es el principal factotum de la alianza militar a la cual nosotros pertenecemos. No he oído a nadie decir nada de Marruecos, ni de Hamás, ni de Siria, fíjate. En fin. Esto nos lleva a otra cuestión del Congreso, como está diciendo Carlos, que era justo donde yo quería ir, porque a mí hay algo, igual es que yo estoy pasado de moda, pero a mí me parece extremadamente irregular que aquí el Congreso no pinte nada. O sea, nos van a meter a todos en un embarque económico del carajo de la vela, que diría Arzallus, que en paz descanse, y esto lo van a decidir así en escuchitas de Pedro con unos y con otros, menos con Vox, porque ya sabemos dónde están, dice él. Joder, bueno, ¿y qué pasa porque sepamos dónde están? Pedro, ¿dónde está? Porque eso es lo que no sabemos. Ayer se reunió con Yolanda Díaz, es decir, su vicepresidente del gobierno, ¿verdad? Habían quedado en hacer un comunicado final y no hubo comunicado final, porque no saben qué decir. Pero no se preocupe usted que al Congreso no irán. ¿Por qué? Pachímedes nos lo explica. Porque esto es una cuestión europea, no es una cuestión española. Y puede haber financiación europea, puede haber transferencias finalistas desde Europa, puede haber otras figuras que no tengan por qué pasar por aquí. Es que no sé por qué estamos haciendo este debate. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre seguridad y defensa? Lo dije ayer de una manera un poco burda, ¿no? Porque la gente asimila defensa, comprar más tanques, y seguridad es hacer políticas, reforzar sistemas que eviten guerras. Yo no sé si Pachímedes sé que es tonto, si es que piensa que sus votantes son tontos, si es que son tontos todos, o qué, de verdad, pero en fin, bueno, ahí estamos. Pero es que es indudable que España primero no pinta nada, pero es que luego tenemos un gobierno que efectivamente, objetivamente, y lo hemos dicho aquí unas cuantas veces, está al servicio de los enemigos de España. Es que nuestro dinero está siendo desviado precisamente a rearmar a Marruecos, a construir su red ferroviaria, a traer y a aceptar cientos de miles de tipos en edad militar, que vienen precisamente desde ahí. Bueno, es que estamos hablando de alguien que ha dicho con claridad: quiero Ceuta y Melilla, quiero las Chafarinas, quiero Canarias. Y estamos rearmando a los que nos están amenazando con la guerra. Y los estamos armando nosotros. Eso es alta traición. Es decir, y lo que está haciendo este gobierno es alta traición. Está sometido a los intereses de un país que se declara a priori enemigo del nuestro.
¿qué gobierno es este? De hecho, es el único país del mundo que se ha declarado a priori enemigo de España. Es que manda narices, ¿eh? Vale, dos cosas has planteado. Una, la de dónde se toman las decisiones en materia de defensa. Esto es muy importante hablar. Las grandes decisiones en materia de defensa y en materia de seguridad se toman en el Congreso, se toman en las cámaras y luego las implementa el Gobierno. Eso se transforma en la Directiva de Seguridad Nacional, eso se transforma en las leyes que regulan nuestro sistema de defensa. Esta pretensión de Pedro Sánchez de evacuar consultas fuera del Congreso, por cierto, al día siguiente de que el Congreso esté reunido, no es que estemos en vacaciones parlamentarias, no es que haya habido una catástrofe y no haya podido convocarse el Congreso, ni muchísimo menos, esto de puentear, de ignorar al Congreso y reunirse con los mismos partidos menos uno en la Moncloa, me huele muy mal, me huele muy mal. En primer lugar, porque está cambiando la ubicación física del sitio en donde se toman esas decisiones, que no es la Moncloa, que tiene que ser el Parlamento. Está llevándose a los parlamentarios a la sede del Gobierno, en lugar de ser el Gobierno el que viene al hemiciclo, da explicaciones y pide dirección política, pide guía política al Congreso. En segundo lugar, está equiparando a todos los partidos, con perdón. Sí, señor. Lo de darle 30 minutos a Feijóo y conforme Feijóo sale por una puerta, entra Rufián por la otra puerta y cuando Rufián sale, entra Izpurúa. Darle 30 minutos a cada uno me parece una meada encima del Partido Popular, que es el partido más votado del país y más representativo de la Cámara. El hecho de que Sánchez se reúna al mismo tiempo con Rego, que es el único, y gracias a Dios porque es un pesado, diputado que tiene el BNG, el mismo tiempo que se reúne con Feijóo, me parece un insulto. Feijóo lo que tendría que hacer mañana a las 10:30 de la mañana es decir, no voy porque no me puedes tratar o no me voy a dejar que me trates de esa manera. Y luego está la cuestión de fondo. Pachi dice que lo explicó de una manera muy burda, porque no sabe explicarlo de otra manera, pero la cosa tiene su miga, esto de la diferencia entre seguridad y defensa. Aquí lo que el Gobierno está intentando hacer es conseguir la cuadratura del círculo, es decir, complacer a nuestros aliados que nos piden que invirtamos en defensa, pero sin alarmar a nuestros aliados internos, a Podemos y a Sumar, que no quieren que gastemos un céntimo en eso. Y por lo tanto han pergeñado han reformulado el concepto de seguridad. ¿Qué es la seguridad? Pues consiste básicamente en defendernos sin gastar en defensa. Es decir, ¿para qué nos vamos a gastar dinero en carros de combate, en submarinos o en portaaeronaves si, oye, podemos reunirnos con alguien, firmar un papel, quedar como amigos y con eso garantizamos nuestra seguridad? Pues mire usted, desde el principio de los tiempos, lo que más ha garantizado una seguridad es una buena hacha, primero de piedra, luego de metal y luego una AK-47, desde el principio de los tiempos. Marcela, ¿cómo va? A mí el tema del procedimiento me parece de extrema importancia, porque la defensa es nacional por definición. Entonces, lo que ha pensado Pedro Sánchez es, yo esto lo convierto en guerra civil, que es lo que le interesa siempre. Cojo a uno, el enemigo, Vox, ala, fuera. Entonces ya tengo el mundo. Tienes el mundo de los buenos, que ahora es Feijóo, Bildu, Puigdemont y Rufián. Y Yolanda, claro. Oye, Belarra va a decirle que no. Y luego el mundo de los malos, que es toda esa gente, ¿no? Y luego en Moncloa, el Congreso, ya dijo él, que no iba a contar con el Congreso, y es verdad, es lo que está haciendo. Paréntesis, Pachimedes, que hay gente que no lo sabe, porque como hace tiempo que le bautizamos así, en cierta ocasión le preguntaron en una entrevista radiofónica a Pachi López, que quería hacer como una gracieta así con doble sentido del periodista, ¿no? Legítima. ¿Qué pensaba del principio de Arquímedes? Y Pachi contestó que ¿cuál de ellos? Bueno, entonces aquí le hemos bautizado como Pachimedes y se le ha quedado porque además le queda bien. Bueno, y Feijóo, ¿qué coño pinta ahí? Perdón, o sea, bueno, es que no lo entiendo. Esa es la cuestión. Yo creo que Sánchez, como buen tirano, ¿no?, saca las decisiones del Congreso y las lleva a la casa del presidente al estilo Fidel Castro, al estilo Evo Morales, al estilo Maduro, que todo lo deciden en la casa presidencial y no en la casa de todos los españoles, que es el Congreso de los Diputados. Y la segunda pregunta clave o la principal pregunta es ¿qué pinta mañana el Partido Popular en esa reunión? ¿A qué va? ¿A qué va?
O sea, no es que lo diga mañana a las 10 de la mañana, es que tenía que haber declinado la invitación. O sea, el Partido Popular, de verdad, ¿en qué piensa cuando no deja de apoyar todas estas decisiones del Partido Socialista, ¿no? Acaba de cruzarse una mirada velocísima de Carlos Flores y Carlos Astiz, y yo he podido ver en los rayos que se cruzaban que ponía Bruselas en los dos casos. Bueno, porque es lo mismo a la postre, ¿no? Pero es que a Sánchez ni agua. Ese es el mensaje que tiene que empezar a calar en el Partido Popular. Es que así no vamos a ningún lado. Este país, si no va a sacar a este tirano del poder. Yo creo que tienen que virar esa dirección por completo y darse cuenta de que a este señor mañana Feijóo no debería asistir es que lo del PP con Sánchez, es una cuestión patológica. Yo creo que es el síndrome de Estocolmo llevado a la enésima potencia. Es decir, el Partido Socialista les insulta, les desprecia, se ríe de ellos, por supuesto les vota que no a todo lo que presentan, pero a continuación les dicen que son un partido de Estado y les dicen que ellos desearían tener una derecha civilizada con la que se pudiese hablar. No, dicen una cosa en las calles y luego votan a favor. Y el PP se pone pues como el perrito con las patitas hacia arriba esperando que le rasques la barriga. Y pues ahí tienes a Feijóo mañana desayunando temprano para irse a... Bueno, porque solo el único interés es mantener los sofás. Pero por terminar, un último tema. Ahí es donde quería meter. Termina, no, Marcela. Lo mismo no, pero... por terminar, este incremento en la defensa, o sea, que es necesario, obviamente, estoy de acuerdo en que debemos incrementar el gasto en defensa o la inversión en defensa, ¿no? Porque no se le puede denominar gasto a mi criterio, pero resulta del todo contradictoria con las políticas del gobierno actual. O sea, que tenemos unas políticas de fronteras abiertas donde dejamos... Eso también es defensa y seguridad para las naciones. Y estamos dejando entrar aquí a todo el mundo sin ton ni son. Eso es fascismo. Si la frontera es la de otro país al que te obliga Úrsula, es seguridad. Si no, claro, es que es el ridículo permanente. Esa es la demagogia de la izquierda, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que esto también es importante recordarlo, ¿no? Que tenemos una política se les llena la boca con el tema económico de aumentar la inversión en defensa, y por el otro lado tenemos entrando a todo, no sé cuántos miles de inmigrantes ilegales han entrado esta semana pasada, no sé si eran 7.000 o por ahí, en Canarias. Que han llegado. Yo he escrito Rubén Pulido en Gaceta, que va actualizando las cifras según le van contando para no creérselo. Y ya por último, por el tema de la Unión Europea que habías tratado antes, yo creo que no solo no estamos pensando en los mismos enemigos en Europa, y creo que sería un fracaso esta acción de defensa común que se propone desde Europa por la señora von der Leyen, porque no es el interés común de las naciones. Efectivamente, yo creo que no tenemos definido el enemigo común y que el interés de las naciones tampoco es común, ¿no? Al final no es un plan de rearme, es el plan de la señora von der Leyen para llevar a cabo y dirigir un ejército europeo común. Y eso es muy peligroso. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues en lo que concierne a Pedro no lo sabe ni él, porque él se había marchado hoy a Finlandia con la idea de convencer al primer ministro finlandés de que en lugar de que sean créditos que tiene que devolver cada país, ese dinero que Úrsula moviliza, ¿verdad?, haya también transferencias directas. Pedro Sánchez tiene un problema. Él está manteniéndose en el poder sobre la base de un gasto público descomunal. Permanentemente actualizamos la cifra del PIB, que es puro gasto público, y estamos en la mitad. Es el hundimiento de una economía de un país, ¿verdad? Pero para mantenerse en el poder lo necesita. Claro, ¿qué pasa si tiene ahora que empezar a rebañar para pagar inversión en defensa? Que lo pierde. ¿Cómo puede solucionarlo? Pues que el dinero que venga no haya que devolverlo. ¿Quién va a entrar por ese aro? Los alemanes, los holandeses, ni siquiera los franceses. Pero Finlandia, ha pensado él, así en su cacumen. Claro, Finlandia, aunque siempre ha estado tradicionalmente dentro de los países frugales que se llama partidarios de no derrochar, hacen muy bien, es frontera con Rusia. Y además es una frontera frecuentemente perforada a lo largo de la historia. Sé que Finlandia sí que tiene una aguda conciencia de defensa frente a Rusia. Y él ha pensado, bueno, como les hace falta dinero, pues me voy a verles y que me apoyen a mí en esta idea de llevarle a Úrsula que, bueno, sí, vamos a subir al 2%, del 3 al 2, y además con dinero que tú me vas a dar y que yo no te voy a tener que devolver. Porque esta es la jugada de Pedro Sánchez. Hoy le han preguntado allí a Pedro para que el inglés, que es que le gusta hablar en inglés.
Me vais a perdonar, es que esto me parece que es paréntesis. Yo sé que en España, donde llevamos muchísimos años con el papanatismo acomplejado ese, de que claro, es que nuestros hijos no hablan inglés, porque le preguntan a Carlos Flores, que parece Shakespeare, en fin, pues bueno, pues da gusto verlo, oírlo. Los líderes políticos normalmente fuera de su país, salvo que sea en una rueda así informal, no hablan nunca en el idioma en inglés. Quiero decir, cuando Putin y Trump se entrevistan, no hablan en inglés, aunque los dos hablen inglés. ¿Por qué? Porque cada uno está representando a su país. Y por otra parte, un nativo normalmente no entiende ciertos giros, como le pasó al memo de Zelensky con Vance y viceversa. Entonces tienes un traductor. Y sobre el traductor sacas un... Bueno, esto lo digo por lo del inglés, que es aquello que decía Ortega de Madariaga, que se puede ser estúpido en 5 idiomas, pues es un poco lo mismo. Bueno, en inglés digo que le han preguntado por la cosa del gasto. Y ha contestado así. We're ready to fulfill this obligation of 2%, and now, of course, if you allow me, I will explain to my citizens in Spain, not here, when we will reach that goal. Not here. ¿Qué pasa? Que no tiene ni puñetera idea porque no lo sabe. Además, de entrada ya Ursula ha dicho que al 3% quiere ir. Que aquí será imposible hacerlo. Riera publica hoy en El Debate, que lo saquemos mañana, la cifra que nos va a costar en cash, ¿verdad? Perdón por el inglés, o sea, contado en líquido, ese aumento. Claro, es para no creérselo, o sea, no podemos. Bueno, sí, bueno, podríamos, claro que podríamos, empezando a recortar de la gigantesca bola de grasa que es el Estado de España, pero esa bola de grasa es solo la que flota Pedro, así, poco, flota así. ¿Qué va a hacer? Pues nada, se ha ido a la sauna, que también, yo creo que se lo ha hecho mala leche el finlandés, ¿no? Llevar a una sauna a Pedro, en fin, claro, oiga, con la tradición familiar... Es que tiene experiencia en el asunto. Es que ahí ha debido de fallar el asesor, ¿eh? A ver, yo he estado en Finlandia y he estado en una sauna y conozco lo que la sauna significa para los finlandeses. Es muy importante. Y que es además, para los finlandeses, incluso un instrumento, tienen esa palabra, la diplomacia de la sauna. Tienen esa palabra, la diplomacia de la sauna. Sí, si te reúnes con un jefe de Estado extranjero, pues en una mesa como estas de Putin, así larga, los dos vestidos y tal y igual, y con 100 metros de distancia, e interaccionas de una manera. Te reúnes con ese líder, pues en una sauna, con una toalla en la cintura y sudando, frente a frente en un cubículo de madera. En cualquier caso es un tanto extraño. Y la relación fluye de otro modo. Se supone que hablas con más franqueza, de una manera más directa, más en confianza y que bueno, pues se pueden hacer negocios con fluidez. Esa es la teoría de la diplomacia de la sauna. Pero alguien, no sé si el traductor que Pedro Sánchez no llevaba, por cierto, si lo hubiese llevado le habría dicho que no es rich, sino que meat, si se trata de objetivos. El traductor ese que Sánchez no llevaba, pues debió de olvidar explicarles a los finlandeses que con Pedro Sánchez lo de las saunas... Mejor que no mencionarlo. Ni mentarlo. En España la cultura de la sauna es otra cosa distinta. Claro. Pero... El Partido Socialista, la cultura de la sauna es otra cosa distinta. En la que él tiene mucha experiencia, por cierto. Es inventar la sauna en casa del... Exacto. Ahí hacía falta un asesor de imagen. Otro sí digo. Usted recuerda cuando hace unos pocos días estaba Pedro Sánchez acusando al PP y por supuesto a Vox, ya, de la multinacional de la ultraderecha. ¿Sabe usted quién gobierna en Finlandia? Porque es ejemplar, o sea, el gobierno en Finlandia es un grupo mayoritario dentro de las diferentes minorías, que es el Feijóo finlandés, digamos, ¿vale? Feijónen, el Feijóo finlandés. El segundo partido es Abascalen, porque es el Vox finlandés, y luego más partidos. Además, tenemos ahí la lista de los partidos. ¿Sí? Vamos a verlo. Claro, es que esto es la coalición de gobierno en Finlandia. Tienes 8 del PP, 7 de Vox, 3 de lo que habría sido Ciudadanos, y luego Rosa Díaz, ahí, UPyD. Eso, pues la multinacional de la ultraderecha. Y se va Pedro a pedirle árnica en la sauna a la multinacional de la ultraderecha. No me fastidies, de verdad. En fin, bueno, lo peor en todo caso, retrotrayendo, es que no sabemos para qué. Quiero decir, políticamente hay un problema de objetivo.
Y bueno, la explicación que has dado tú me parece maquiavélica, pero perfectamente creíble, ¿no? ¿Cuál? La de los finlandeses, los rusos, la deuda y la devolución. Bueno, sí, eso sí, pero no, a lo que me refiero es a lo que él quiere hacer con la defensa española. O bueno, con la seguridad, perdón, con la seguridad. La parte interesante de todo esto es lo que no sale en el corte. Cuando dice el periodista, esto déjeme que yo ya se lo explicaré a los españoles cuando vuelva. Sí, sí. Pues esa es la parte que me gustaría explicar. Vamos, que me gustaría ver cómo se lo va a explicar a los españoles. Que no nos va a explicar nada. Cuando de entrada ni siquiera conseguirá, o ni siquiera está consiguiendo, que su número 2, que es Yolanda Díaz, le compre la idea. Ya no me quiero ni imaginar cuando tenga que convencer a los de Junts o a los de Esquerra, que cualquier cosa que tenga que ver con defensa, lagarto, o a los de Podemos, que todavía no sabemos si quieren ser pacifistas, internacionalistas o qué. Se han pasado media guerra de Ucrania pidiendo la paz, y ahora que parece que la paz está al alcance de la mano, han empezado a pedir una paz justa. Ya. En fin, bueno, veremos. Aquí me parece que esto, en lo que consideran los grupos españoles, creo que todos van a hacer lo que diga Pedro. Veremos con Podemos qué pasa. Sumar como lo viste. Tendrá que vestirlo de otra forma. Lo que se le ha habido a la gente de Sumar es casi para apuntarlo, porque es que el problema es retórico, es de burbuja narrativa. Es Pachi López, si es que Pachi Medas lo dice como nadie. O sea, es burbuja narrativa. Tienen que construir un discurso, no lo tienen, porque es muy difícil venderlo, ¿no? Pero el que yo insisto en que a mí lo que me tiene a cuadros es lo de Feijóo. Es que no lo entiendo. Pero yo creo que es fácil. Yo creo que Feijóo tiene ese complejo. No es complejo, porque antes decíais que tiene un complejo, que se equivoca. Yo creo que no. Yo creo que tiene muy claro que él es el recambio de los amos. Y cuando Pedro Sánchez esté ya quemado como figura, pues le recambian, le ponen a él y él disfruta de los laureles del poder. Yo creo que esa es la cosa. Pero en este caso concreto, además, hay varias a pesar de la experiencia que tiene Pedro Sánchez con las saunas, le ha fracasado porque efectivamente se trata de poner dinero. Y cuando tú vas como un país quebrado, que es lo que es España ya, es decir, que estamos viviendo muy por encima de nuestra deuda, que estamos viviendo sin crear riqueza, en la que los elementos que crean riqueza están cada vez en peor situación, que nuestra ganadería, nuestra agricultura, nuestra industria están bajo mínimos, y sin embargo nuestra deuda está disparada. Es decir, al final eres dependiente de quien tiene esa deuda. Y lo que hay detrás es, pues eso, la Ursula von der Leyen y todo ese gran capital que gobierna Bruselas, diciéndonos que tenemos que ponernos a las órdenes de quien sea. Porque España y el gobierno de España es un perrillo al que manejan, y ahora vete para allá y ahora vete para acá. Y en este caso yo creo que Feijóo no es otra cosa, no es más que el sustituto del perrillo. Porque si realmente tuviese una mínima visión de Estado, una mínima defensa de los intereses de España, tendría que romper radicalmente con un gobierno corrupto y que nos está robando a manos llenas. Y no está haciendo eso, está legitimando constantemente, es decir, un gobierno que está sustentado precisamente en una derrota junto con todos aquellos que quieren romper España, que son los enemigos de España, y que además está trabajando para el enemigo exterior de España. Es un fulano que realmente debería estar fuera de la discusión política, porque el Partido Popular no quiere ni sentarse con él, y sin embargo le está legitimando un día sí y otro también, es decir, poniendo como si fuese un gobierno normal esto que es un desastre, esto que es un ataque directo a la soberanía de España, a la continuidad de España como nación, a los españoles como pueblo. Y me parece que Feijóo tiene que romper, y el Partido Popular tiene que darse cuenta de que tiene que romper radicalmente, visiblemente, una situación como esta, que de democracia normal no tiene nada. Qué interesante que los dos hayáis coincidido en la figura del perrillo. Es que me lo estoy imaginando viendo el rabito diciendo pons, 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 pons. Es una figura, yo creo, bastante evidente, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno. Aunque a mí a Sánchez me cuadra más lo del gato así acariciando el gato. Sí, en fin. El gato del padrino. Bueno, señores, vamos a la publicidad, porque hay que hablar de un asunto. Hay que hablar de un asunto que puede parecer anecdótico, pero no lo es. Usted empieza a sumar la cantidad de cosas cotidianas, que nos han prohibido en los últimos 7 u 8 años. De verdad que esto empieza a ser muy agobiante. ¿Qué es lo último? Lo último es la ocurrencia de la ministra de Sanidad, Mónica García. El chiste más ingenioso que he oído hoy sobre ella es que es como José Sazatornil, pero con moño. La verdad es que sí que tiene un aire. Bueno,
de prohibir el alcohol, las bebidas alcohólicas, en lugares donde haya muchos niños. Eso no los adultos, evidentemente. Y dice, bueno, o sea, ¿quién te manda a ti meterte? Quiero decir, no sé si usted frecuenta guarderías, pues yo nunca he encontrado allí una barra de bar con, no sé, igual hay alguno que vaya a un Ábalos, a un Coldo, yo que vaya a tomarse un Dry Martini. No. Bueno, vamos, ¿no se entera usted de esto? Pues ya verá usted el próximo bautizo, qué risa. Bueno, Publi y a la vuelta lo vemos. Son las 23:44, las 22:44 en Canarias, y vamos a contar esta historia porque además está siendo el gran debate hoy en la calle, ¿eh? Es decir, vamos pues eso de que ahora en un sitio donde haya un sitio o acontecimiento, donde haya muchos niños no vamos a poder tomarnos una cerveza, no sé, porque esto es lo que ha anunciado Mónica García. Lo he dicho así. Regulación del consumo y la venta, el consumo de alcohol queda prohibido para menores de edad. Además, se prohíbe para cualquier persona el consumo de alcohol en espacios donde la presencia de los menores sea mayoritaria, como en centros educativos, deportivos o de ocio, durante los espacios específicamente que están concebidos para ellos. Lo que se prohíbe es la publicidad de alcohol dirigida a menores. Se prohíbe también el emplazamiento de cualquier tipo de comunicación comercial, incluida la publicidad, en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, sanitarios, sociosanitarios, parques infantiles o lugares de ocio infantil. Vale, centros de ocio. Un bar es un centro de ocio o un campo de fútbol, no sé. O un concierto. O un concierto. O un parque de bolas infantil. O un parque de bolas infantil, que generalmente tiene su barrita allí donde están los papás comiendo, o tomándose algo mientras el niño... El rato. Porque, vamos a ver, quiero decir, si Mónica lo manda, yo sé que muchos entrarán a las bolas, pero ocupas demasiado espacio, no es aconsejable. Y luego, oye, qué puñetera manía de prohibirte la vida, joder. ¿Te has fijado ahora todo prohibir? Todo el inicio de las frases, esa era su palabra, son unos totalitarios. Es que no hay otra palabra, solo quieren controlar a la población, es lo único que buscan. Yo diría que lo que quieren es amargarnos la vida, directamente, ya directamente. Vamos a ver, empecemos por el principio. En España ya está prohibido el consumo de alcohol por menores. Por supuesto. Está prohibido vender, facilitar, proporcionar, incitar al consumo de alcohol por parte de los menores. Lo que está haciendo Mónica García no es eso. Repito, que ya está prohibido. Lo que está haciendo Mónica García es impedir que los adultos, en pleno uso de sus criterios y de su juicio, consuman alcohol. Perdón, también es un delito los desórdenes públicos, por lo tanto, emborracharse es un delito y es una falta administrativa y puede ser también un delito. Lo que Mónica está prohibiendo es que los adultos, en pleno uso de su capacidad de raciocinio, consuman moderadamente alcohol en un lugar en donde puedan haber menores cerca. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de cuando tienes a los niños en el parque de bolas y tú estás con el resto de los papás o con el resto de las mamás tomándote unos ganchitos con una cerveza. Estamos hablando de que tienes al niño jugando el partido de fútbol del domingo por la mañana y tú te estás haciendo en el bar de enfrente unas bravas con un tinto de verano. Estamos hablando de que estamos celebrando la comunión del sobrino o del hijo y que al final de la comunión pues nos tomamos unos gin tonics mientras los niños están ahí viendo o jugando con el móvil. Eso es lo que está prohibiendo. Repito, el consumo moderado, porque emborracharse ya es un delito, de alcohol por parte de adultos, porque el consumo de los menores ya es un delito, en lugares en donde conviven mayores con menores. ¿Y en qué lugares conviven adultos con menores? En contextos familiares. En contextos familiares. Repito, en tu bautizo, en tu comunión, en tu partido de fútbol, también al ejercicio de la patria potestad, o en tu ocio de un domingo por la tarde. Pero bueno, yo creo que lo que, pero que lo que está detrás al final es el control constante, la prohibición y el control, que es lo que les encanta a los totalitarios, que es lo que es este gobierno, ¿no? También leía el otro día que se está estudiando sancionar a las personas que vayan en un vehículo, una única persona por la Dirección General de Tráfico. Pero ¿en qué país vivimos? Ah, sí, esto es un añadido. No se asuste, ahora le amplío. Y además es peor que lo que está diciendo Marcelo. Y lo siguiente es, pues, los comités de defensa de la revolución, como en Cuba, que tus vecinos se chivan de lo que haces. Es que es así. Y entonces tienen a toda la población controlada, adoctrinada, asustada y temerosa. Bueno, empezó en el COVID. Por esta vez, Marcela me ha pisado.
Yo creo que, es decir, efectivamente lo que hay detrás es una visión totalitaria de lo que quieren que sea España. Yo creo que el modelo realmente que tiene Mónica, si es que tiene alguno en su cabecita, pues es el de Cuba. Es decir, un proceso en el que realmente empiezas empobreciendo a la población. Está bien, tenemos que ver cuál es el nivel de vida de los españoles con respecto a antes de que llegase Sánchez. Además, una vez que está empobrecido, empieza a depender cada vez más de la bondad del Estado y de los recursos del Estado, y en todo eso hay un proceso de control por parte de las autoridades que impide que te desarrolles como una vida normal, con derechos y libertades. Este es el modelo y esta es la cuestión central. Esto no es una cuestión de una butad que se le haya ocurrido a esta señora, una estupidez. Es parte de ese modelo de control totalitario que mencionaba Marcela, que efectivamente es el que tienen. Es el que tienen, que además no va a afectar solamente al alcohol, no sé, eso son las excusas, digamos, las coartadas que imponen frente a un control en el que quieren estar controlando totalmente todos los recortes, todos los resortes de la vida, todos los lugares donde la gente se pueda reunir, toda la libertad de expresión, recortarlas, liquidarlas. Ese es el proceso. Estamos en un proceso de cubanización, efectivamente. Y esto, además, combinado con el empobrecimiento generalizado de la gente, al final nos hace depender cada vez más del Estado y un Estado que cada vez interviene más en las esferas privadas de la vida, de tal manera que al final lo que tenemos es una situación de gente pobre que depende del Estado para sobrevivir y que en consecuencia no tiene derechos ni libertades en ningún caso. ¿Tú ves ahí una pulsión o una deriva totalitaria? Yo lo que veo, no sé si es peor o mejor mi diagnóstico, yo lo que veo es una deriva puritana. A mí Mónica García me recuerda a estas señoras de finales, estas señoras horripilantes de finales del siglo XIX, que montaban la Liga de la Templanza y este tipo de cosas, y eran unas señoras que iban literalmente con unas hachas en busca de los barriles de ron y de vodka que tomaban sus maridos borrachos, y cuando los encontraban rompían con su hacha los barriles para darles lecciones de templanza. Sola y borracha quiero volver a casa. No tiene nada que ver. Es decir, no es una cuestión moral, es una cuestión de control social. Sola y borracha, efectivamente, es una cuestión de control. Y es muy interesante ver cómo tanta gente se deja, y al final es verdad que creas una sociedad de viejas del visillo. Porque habrá gente que denunciará, eso es lo que pasa. Claro que sí, eso es lo que pasa, que conviertes a tus vecinos en chivatos del Estado y del pensamiento único. Está pasando con la cuestión de las mascotas, por ejemplo. Gente ya que pasaba en el COVID, tal, o sea, que si te escapabas en hora que no tal, que si no sé qué, o sea, eso pasaba. Lo de los coches que estaba contando Marcela, pero estos son ideicas que se les van ocurriendo, y si les ha ocurrido esto, perfectamente pueden llevar a ley lo otro, el ir una persona sola por razones medioambientales. Ahora lo que me faltaba, tener que llevar a mis vecinos cuando voy a trabajar, ¿sabes?, en el coche conmigo. Y la última, bueno, la penúltima... Puedes meter a tu suegra en el coche para el camino de vuelta. Bueno, a mi suegra no me importa, te diré. Ay, qué bien quedamos. Bueno, y la última, que será la penúltima, que la multa sea proporcional al nivel de ingresos. Es decir, usted comete una infracción de 150 euros y cobra, imagínense, 1.800 al mes, paga 150 euros. Usted comete esa misma infracción, pero cobra 4.500, pues paga 250 euros por la misma infracción. Esto ha sido cosa de sumar. La vulneración de la ley y de la igualdad ante la ley. Es decir, otro pasito más en se hace lo que yo digo, porque para eso soy el que manda. Es esto, es decir, es Cuba, es Venezuela, es la dictadura totalitaria. Y hay una dictadura totalitaria que habrá que derribar por todos los medios posibles. Y mientras el poder está así, haciéndonos esto, ¿ellos qué hacen? Hay que contarlo de Ábalos y los viajes. Esto sí. O sea, hay que contarlo. Hemos empezado con el asunto de la corrupción con Marta Castro. En serio, hemos entrado a fondo todo lo posible, ¿verdad?, en cada uno de los casos. Y esto, que es la parte pintoresca, porque no deja de ser una parte pintoresca del asunto, oiga, es muy grave. O sea, hay que tener la cara de Fibratec, ¿verdad?, para tratarte una prostituta y cargársela al pueblo. O sea, es que es una cosa de verdad. En fin, bueno, los viajes. Y encima 4. Eso. Vamos. Jessica Rodríguez, la que fuera amiga especial de José Luis Ábalos, acompañaba al exministro en muchos de sus viajes oficiales. Viajes de la joven que, según Transportes, no se han pagado con dinero público y siempre se han realizado de forma independiente y ajena al ministerio.
Sin embargo, el Confidencial detalla que Ábalos sí informaba a su secretaría de los itinerarios que Jessica realizaba junto al exministro. Fue Koldo García, la mano derecha de José Luis Ábalos, quien remitió al menos un correo a Ana María Aranda, jefa de las secretarías, informando de los desplazamientos de la joven en Abu Dhabi. Un viaje que el exministro realizó en 2019 para estrechar relaciones con su homólogo en dicho país. Desde Transportes se mantienen firmes. Ana María Aranda aseguró ante el juez que nunca gestionó los viajes de Ábalos y Jessica y que la joven nunca formó parte de la delegación que acompañaba al exministro. Entonces, ¿por qué la mano derecha de Ábalos remitía a una de las jefas de su ministerio el itinerario de los vuelos de Jessica? La joven, en su declaración ante el juez, aseguró que acompañó al exministro unas 15 o 20 veces y que todo corría a cuenta de Ábalos. Sin embargo, para los investigadores, todos estos viajes se pagaron con fondos públicos. Y esto no es todo, porque a los gastos de los vuelos o estancias en cada país hay que sumar los 1.500 euros que Jessica cobraba al exministro solo por acompañarle. Jessica se benefició de su relación especial con Ábalos, pero no fue la única. Claudia, Andrea o Nicole también fueron colocadas en empresas públicas por su cercanía al exministro. Ahora las 4 tendrán que declarar, a petición del PP, en la comisión del caso Koldo en el Senado. Estrechar relaciones con su homólogo no quiere decir lo que está usted pensando. Quiere decir textualmente lo que hemos dicho. O sea, era una cosa política, creo. Pero es la personificación del PSOE. Es decir, dinero público robado para pagar putas. Directamente. Eso lo hemos visto, es decir, el caso Tito Berni, el caso Koldo, es decir, los ERES, exactamente esto, es decir, para pagar drogas. Sí, es una práctica. Sí, es una costumbre, debe ser que te lo dan con el carnet. Pero vamos, elevada a la enésima potencia. Viaje a Dubái con gastos pagados y encima, perdón, ¿eran 1.500 por día o 1.500 por viaje? No, ella cobraba un sueldo, es que cobraba un sueldo, estaba en nómina. Ella cobraba un sueldo, claro. Y luego los días... No, ¿era 1.500 al día o 1.500 por viaje o 1.500 por... Al mes sería. No. ¿Al día? ¿Por servicio? Claro, los acompañamientos, al margen del dinero que recibía ella y de la casa y tal, ¿no? Luego tenía... Trabajaba arduamente. Y sus servicios para la Administración General del Estado, en las empresas estas. No, ella y las demás. Claro, por aquí vamos repartiendo... Claro, por lo menos, o sea, ya sabemos lo que el sistema... públicas. El sistema... Claro, es que así cualquiera, joder. Derechos laborales, claro. Habrían 3 turnos, ¿no? Vente conmigo que te voy a hacer funcionaria. A ver... Por eso había 4, claro. La pobre muchacha tampoco... Habría un turno, digo yo, mañana, tarde y noche. La verdad que es vergonzoso con la impunidad con la que actúan esta gente haciendo estas cosas y luego incluso jactándose en las redes sociales, ¿no? La verdad que es una vergüenza. Yo espero que la justicia y las acusaciones populares que están personadas en las distintas causas pues logren que se haga justicia. Lo que es una vergüenza es que luego salga el Partido Socialista, los portavoces del Partido Socialista dicen, nosotros actuamos inmediatamente. El momento en que lo supimos, tomamos medidas y expulsamos, en realidad no expulsaron, abrieron un expediente y luego él se marchó, expulsamos a Ábalos del grupo parlamentario. En el momento en que nos enteramos, o sea, te la llevas 20 y tantas veces de viaje, en viajes oficiales, lo sabe tu secretaria. Colocas a 4. Etcétera. Bueno, además que eso es falso. Y no te enteraste, no se enteró nadie en el Partido Socialista hasta hace literalmente unos meses. No me cuentes cuentos. Pues están pringados todos los ministros y todas las personas cercanas a Sánchez. Eso es falso, es falso. Este señor lo que ha sido es el títere de turno que le han cortado la cabeza porque tocaba, pero... El mismo cuento que con Errejón, ¿no? Nos enteramos por la mañana y lo cesamos por la tarde. Vamos a ver, señora, que lo sabía todo Sumar, lo sabía todo Podemos, lo sabía toda la prensa en Madrid, lo sabía toda la progresía en Madrid y lo sabía todo Lavapiés. No me diga usted que se enteró el día que explotó el escándalo. Pero a mí lo que me resulta más grave es que la democracia española, los españoles, no tenemos recursos reales para pedirle cuentas a todos estos. Es decir, que es que hay jueces que ya están cerrando causas, hay jueces que están planteando dudas razonables sobre si esto va a poder seguir adelante. Y de todos modos el Congreso, es decir, el Senado, son incapaces de llevar simplemente a una comisión de investigación al presidente del Gobierno o a este señor. ¿Qué herramientas tiene la democracia española para salvarse de los corruptos, para salvarse de los sinvergüenzas?
Parece y no que solo ninguna. la falta de herramientas, que efectivamente estoy completamente de acuerdo, no la tenemos, sino el pueblo dormido. Porque aquí no hay nadie rebelándose contra esto, ni asustado, ni alterado, ni... Eso. Así que hay que mirar a Portugal. El primer ministro, Montenegro se llama, de Portugal, ha dimitido porque 3 empresas familiares suyas habían recibido dinero del Estado. Portugal, qué hermoso eres. Desde luego. Don Carlos Astiz, don Carlos Flores, doña Marcela Regía, mil gracias a los 3 por estar aquí esta noche. Y nosotros mañana, más gato. ¿Con quién se queda? Pues con el fútbol, como todas las noches, que es lo que hay que hacer. Hasta mañana.